El millonario ve a su exesposa embarazada trabajando como mesera. Lo que descubrió después cambió todo. Alejandro Salazar estaba acostumbrado a que todo saliera como él quería. A sus 35 años, había construido una empresa tecnológica que crecía cada año y que le había dado una fortuna que pocos imaginaban cuando él empezó desde abajo. Esa noche, llegó a uno de los restaurantes más elegantes de la Ciudad de México. Era un lugar con luces suaves, mesas bien acomodadas y música tranquila que llenaba el ambiente sin molestar las conversaciones. Entró con seguridad, usando un traje oscuro que parecía hecho a su medida. A su lado caminaba Camila Torres, su nueva novia. Tenía 26 años, sonrisa perfecta y una seguridad que llamaba la atención. Llevaban saliendo apenas 2 meses, pero la relación avanzaba rápido. Camila parecía encajar muy bien en el mundo de Alejandro. Siempre elegante, siempre amable con los demás, siempre lista para acompañarlo a los lugares más exclusivos. Un anfitrión los recibió en la entrada y los llevó hasta una mesa cerca de una ventana grande que daba a la avenida iluminada. Desde ahí se veía el movimiento de la ciudad, los autos pasando y las luces reflejándose en el pavimento. Camila miró el lugar con entusiasmo mientras acomodaba su bolso sobre la silla y se inclinaba un poco hacia la mesa para observar la decoración con más detalle. «Este sitio es hermoso», dijo con una sonrisa que mostraba su emoción sin intentar ocultarla. Alejandro sonrió al verla así. Le gustaba esa reacción porque le recordaba que podía ofrecer una vida llena de experiencias nuevas. «Me alegra que te guste», respondió mientras tomaba la carta del menú. «Reservé esta mesa porque dicen que es la mejor del restaurante». Un mesero llegó para entregarles las cartas y después se retiró con un gesto respetuoso. Camila empezó a revisar el menú con curiosidad mientras Alejandro miraba alrededor. Era una costumbre que tenía desde hacía años. Siempre observaba todo lo que pasaba a su alrededor, incluso cuando parecía estar relajado. Era parte de la forma en que manejaba su negocio, siempre atento a cada detalle. El restaurante estaba lleno. Algunas parejas hablaban en voz baja mientras compartían una botella de vino. En otra mesa, un grupo de empresarios discutía algo con gestos animados. Los meseros caminaban de un lado a otro con bandejas llenas de platos elegantes. Todo parecía normal, como cualquier noche en un lugar de ese nivel. Camila levantó la mirada después de unos segundos y señaló una parte del menú. «Creo que voy a pedir el salmón», dijo con entusiasmo. «Se ve increíble». Alejandro asintió mientras revisaba la sección de carnes. «Buena elección», respondió con tranquilidad. «Yo creo que pediré el ribeye. Aquí lo preparan muy bien». La conversación siguió con naturalidad. Hablaron de un viaje que querían hacer pronto a la playa, de un evento empresarial, al que Alejandro tenía que asistir la semana siguiente, y de algunos planes para el fin de semana. Camila reía con facilidad, y Alejandro se sentía cómodo con ella. Había algo sencillo en su forma de hablar que hacía que todo pareciera ligero. Pero en un momento Alejandro levantó la vista del menú para mirar hacia el salón. No buscaba nada en particular. Solo era un gesto automático para observar el lugar mientras esperaba que regresara el mesero. Fue entonces cuando su mirada se detuvo de golpe. Entre las mesas caminaba una mujer con uniforme del restaurante. Llevaba una bandeja con copas y se movía con cuidado para no chocar con los clientes ni con otros meseros. Alejandro entrecerró un poco los ojos, intentando confirmar lo que estaba viendo. El corazón empezó a latirle más rápido. No podía ser. La mujer avanzó unos pasos más y giró ligeramente el rostro para responder algo que le dijo otro mesero. En ese momento la luz del salón iluminó su cara con claridad. Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era Daniela Ramírez. Su exnovia. Se quedó completamente quieto mientras la observaba. Hacía 6 meses que no la veía. 6 meses desde aquella discusión que terminó con todo de forma abrupta. Durante ese tiempo había tratado de no pensar demasiado en ella. Se había concentrado en el trabajo, en nuevos proyectos, en salir con otras personas. Así fue como conoció a Camila. Pero ahora Daniela estaba ahí, caminando entre las mesas como si fuera una noche cualquiera. Alejandro la observó con más atención, y entonces notó algo que lo dejó aún más impactado. Daniela estaba embarazada. No había forma de confundirse. El uniforme del restaurante no lograba ocultar el vientre redondeado que ya era evidente. Se movía con cuidado mientras acomodaba las copas en una mesa cercana. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Durante un momento dejó de escuchar todo lo que pasaba alrededor.
Las conversaciones del restaurante, el sonido de los cubiertos, la música suave del lugar, todo se volvió lejano. Su mente empezó a hacer cuentas casi sin que él lo decidiera. 6 meses, el mismo tiempo desde que su relación con Daniela terminó. Camila notó el cambio en su expresión y dejó el menú sobre la mesa. ¿Todo bien?, preguntó inclinándose un poco hacia él con curiosidad. Alejandro tardó un segundo en reaccionar. Sí, todo bien, respondió con una sonrisa que intentaba parecer natural, pero no era verdad. Volvió a mirar hacia el salón para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Daniela seguía ahí, atendiendo otra mesa con movimientos cuidadosos. En ese momento ella levantó la cabeza mientras acomodaba unos platos. Sus ojos recorrieron el restaurante durante un instante, y entonces lo vio. El momento fue breve, pero intenso. Sus miradas se encontraron. Daniela se quedó quieta durante un segundo, como si su mente necesitara confirmar que realmente estaba viendo a Alejandro, sentado en una mesa del restaurante. Después bajó la mirada y continuó trabajando como si nada hubiera pasado, pero Alejandro sabía que lo había visto. Camila volvió a hablar, tratando de entender el cambio de actitud de su novio. Alejandro, ¿seguro que estás bien?, preguntó otra vez. Él parpadeó y se obligó a concentrarse en la mesa. Sí, solo pensé en algo del trabajo, respondió intentando restarle importancia. Camila lo observó durante unos segundos, aunque no insistió. En ese momento regresó el mesero para tomar la orden. Alejandro pidió el ribeye, y Camila confirmó que quería el salmón. El mesero anotó todo con rapidez y se retiró, pero Alejandro apenas prestaba atención a lo que estaba pasando en la mesa. Su mente seguía atrapada en la misma pregunta. ¿El bebé podría ser suyo? Intentó recordar con claridad las últimas semanas de su relación con Daniela. Habían pasado mucho tiempo juntos. Habían hablado de viajes, de proyectos y de planes para el futuro. Incluso habían mencionado la idea de vivir juntos algún día. Pero todo cambió después de una discusión fuerte. Una discusión que terminó con Daniela saliendo de su departamento y cerrando la puerta detrás de ella sin mirar atrás. Después de eso, ninguno de los dos volvió a buscar al otro. Hasta ahora. Camila tomó su copa de agua y bebió un poco. ¿Seguro que no pasa nada?, preguntó una vez más. Alejandro forzó una sonrisa. Todo bien, de verdad. En ese momento, Daniela se acercaba hacia su mesa. Llevaba una bandeja con bebidas para otra pareja que estaba sentada a pocos pasos de ellos. Alejandro sintió que el ambiente se volvía pesado. Daniela pasó cerca sin mirar directamente hacia él. Dejó las copas en la mesa vecina y habló con los clientes con una sonrisa profesional. Era evidente que estaba intentando actuar con total normalidad, pero Alejandro notó algo más. Daniela se movía con cuidado, como si el embarazo ya comenzara a pesarle. La imagen lo golpeó con fuerza. 6 meses. La cuenta seguía repitiéndose en su mente. Camila también miró hacia la zona donde Daniela estaba trabajando. «Oye, esa mesera parece que está embarazada», comentó con curiosidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Sí», respondió en voz baja. «Debe ser difícil trabajar así», agregó Camila mientras volvía a mirar el menú. Daniela terminó de atender esa mesa y comenzó a caminar hacia la puerta que llevaba a la cocina. Antes de desaparecer por completo, levantó la mirada una vez más. Esta vez no fue casualidad. Miró directamente hacia Alejandro. No había enojo en su expresión, pero tampoco indiferencia. Había algo más que él no logró entender en ese momento. Luego Daniela entró a la cocina y desapareció de su vista. Alejandro se quedó mirando el lugar donde había estado, con una sensación extraña en el pecho. Camila lo observaba con curiosidad, sin imaginar lo que realmente estaba pasando en la mente de Alejandro. «Creo que esta cena acaba de ponerse interesante», dijo con una pequeña sonrisa. Pero Alejandro sabía que la noche acababa de cambiar por completo, porque el pasado había aparecido frente a él sin avisar, y ese pasado estaba esperando un bebé que, por las cuentas, podría ser suyo. Alejandro intentó volver a concentrarse en la cena, pero ya no podía. La imagen de Daniela caminando entre las mesas no salía de su cabeza. Cada vez que miraba hacia el salón, esperaba verla de nuevo, como si necesitara confirmar que realmente estaba ahí y que no había sido una ilusión. El restaurante seguía lleno de conversaciones y risas, pero para él todo parecía más lento, como si la noche hubiera cambiado de ritmo. Camila hablaba sobre un viaje que quería hacer a Tulum. Comentaba hoteles, playas y restaurantes que había visto en redes sociales. Alejandro asentía de vez en cuando, pero en realidad apenas escuchaba la mitad de lo que ella decía. Su mente estaba en otro lugar,
regresando a momentos que había tratado de olvidar durante meses. Recordó el día en que conoció a Daniela. Fue en una cafetería cerca de su oficina. Daniela trabajaba ahí mientras terminaba una carrera técnica en administración. Alejandro había entrado solo para tomar café antes de una reunión. Daniela lo atendió con una sonrisa sencilla, sin saber quién era ni cuánto dinero tenía. Esa fue una de las cosas que más le gustó desde el principio. Con ella todo se sentía normal. Durante semanas empezó a ir a la misma cafetería casi todos los días. Al principio hablaban poco, solo lo necesario para tomar la orden, pero poco a poco la conversación fue creciendo. Empezaron a hablar del clima, del tráfico, de las series que veían en la televisión, hasta que un día, Alejandro la invitó a salir. Daniela aceptó sin pensarlo demasiado. La relación avanzó rápido. Daniela tenía 30 años y una forma directa de ver la vida. No le impresionaban los restaurantes caros ni los autos de lujo. Prefería caminar por la ciudad, ir al cine o comer tacos en puestos de la calle. A Alejandro le gustaba eso porque lo hacía sentir relajado. Con ella no tenía que demostrar nada. Durante casi un año estuvieron juntos. Alejandro incluso empezó a pensar que Daniela podía ser la persona con la que quería formar algo serio. Pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco. El trabajo de Alejandro creció más de lo que esperaba. Su empresa comenzó a firmar contratos importantes y su tiempo libre desapareció casi por completo. Daniela trataba de entender, pero cada vez lo veía menos. A veces pasaban semanas sin que pudieran tener una cena tranquila. Alejandro siempre estaba ocupado. Siempre tenía llamadas o reuniones de último momento. Daniela empezó a sentirse desplazada por el trabajo. Una noche todo explotó. Alejandro recordaba ese momento con mucha claridad. Había llegado tarde a su departamento después de una reunión con inversionistas. Daniela estaba esperándolo en la sala. Tenía el rostro serio y los brazos cruzados. «Tenemos que hablar», dijo ella en cuanto él cerró la puerta. Alejandro dejó su chaqueta sobre el sofá y suspiró con cansancio. Había tenido un día largo y no estaba de humor para discutir. «¿Ahora?», preguntó. «Estoy agotado». «Precisamente por eso», respondió Daniela, «porque siempre estás ocupado. Nunca hay un buen momento para hablar contigo». La conversación empezó tranquila, pero poco a poco subió de tono. Daniela decía que se sentía sola, que Alejandro ya no tenía tiempo para la relación. Alejandro se defendía diciendo que todo el esfuerzo que hacía era también por el futuro que podían tener juntos, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. La discusión terminó de la peor manera. Daniela tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Alejandro pensó que se iría solo por esa noche, como ya había pasado otras veces, pero antes de salir, Daniela lo miró con una mezcla de tristeza y cansancio. «Esto ya no está funcionando», dijo con voz firme. Después abrió la puerta y salió del departamento. Alejandro nunca olvidó el sonido de esa puerta cerrándose. Durante los días siguientes, esperó que Daniela lo llamara, pero la llamada nunca llegó. Él tampoco quiso buscarla. Su orgullo era más fuerte en ese momento. Pensó que el tiempo arreglaría las cosas, o que simplemente cada uno seguiría su camino. Y así fue como apareció Camila en su vida. Camila era muy diferente a Daniela. Le gustaban los eventos elegantes, las fiestas, la ropa de diseñador. Alejandro la conoció en una gala empresarial. Desde el principio, ella mostró interés por su mundo y por las oportunidades que ofrecía. Con Camila, todo era más sencillo en cierto sentido. Ella entendía el ritmo de su vida y parecía cómoda con él. Nunca se quejaba cuando Alejandro tenía que trabajar hasta tarde, pero ahora, sentado en ese restaurante, Alejandro se daba cuenta de que nunca había dejado de pensar del todo en Daniela. El mesero llegó con las bebidas y las colocó sobre la mesa. Camila tomó su copa de vino y sonrió. «Por nosotros», dijo levantando la copa. Alejandro levantó la suya también. «Por nosotros», respondió. Las copas chocaron suavemente. En ese momento Daniela volvió a salir de la cocina. Llevaba otra bandeja con platos. Caminaba con el mismo cuidado de antes. Alejandro no pudo evitar mirarla otra vez. Camila siguió la dirección de su mirada. «¿La conoces?», preguntó de pronto. Alejandro se quedó quieto un segundo. «¿Por qué lo dices?», respondió tratando de parecer tranquilo. «Porque desde que llegamos no has dejado de mirarla», dijo Camila con una sonrisa curiosa. Alejandro pensó rápido antes de responder. «Creo que la he visto antes en algún lugar», dijo finalmente. «Tal vez en otro restaurante». Camila no pareció convencida del todo, pero tampoco insistió. Mientras tanto, Daniela seguía trabajando. No volvió a mirar hacia su mesa, pero Alejandro podía notar que su expresión estaba más tensa que antes.
Entonces el mesero regresó con los platos. El aroma de la comida llenó la mesa. El ribeye frente a Alejandro y el salmón frente a Camila se veían perfectos. Camila comenzó a comer con entusiasmo. «Esto está increíble», dijo después del primer bocado. Alejandro también cortó un pedazo de carne, pero apenas pudo saborearlo. Su mente seguía atrapada en la misma pregunta. 6 meses. El tiempo coincidía demasiado bien. Intentó recordar si Daniela había mencionado algo extraño durante las últimas semanas de su relación. Alguna señal, algún comentario, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Pero no recordaba nada. Daniela había desaparecido de su vida sin decir nada más. Camila volvió a hablar mientras comía. «Oye, ¿te pasa algo con esa mesera?», preguntó otra vez con curiosidad. Alejandro dejó el tenedor sobre el plato. «No pasa nada», respondió. Pero en ese momento, Daniela se acercaba lentamente hacia su mesa con una pequeña libreta en la mano. Alejandro sintió que el corazón volvía a acelerarse, porque esta vez Daniela no estaba pasando cerca por casualidad. Esta vez venía directamente hacia ellos. Daniela caminaba hacia la mesa de Alejandro con pasos firmes, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Había intentado evitar ese momento desde que lo vio entrar al restaurante, pero el lugar estaba lleno y todos los meseros tenían que atender varias mesas. Tarde o temprano le tocaría acercarse. Ahora ya no podía seguir esquivándolo. Llevaba una pequeña libreta en la mano y trataba de mantener la misma expresión tranquila que usaba con todos los clientes, pero para ella, aquella no era una mesa cualquiera. Alejandro la vio acercarse y por un momento olvidó respirar con normalidad. Sentía una mezcla extraña de sorpresa, incomodidad y muchas preguntas que no sabía cómo hacer. Camila, sentada frente a él, levantó la mirada y también notó que la mesera venía directo hacia ellos. No imaginaba que esa mujer era parte del pasado de su novio, pero percibió de inmediato que algo en el ambiente había cambiado. Daniela llegó a la mesa y se detuvo a un lado con una sonrisa profesional. «Buenas noches», dijo con una voz tranquila. «¿Todo está bien con sus platillos?». Alejandro la miró directamente por primera vez desde que entró al restaurante. Durante un segundo ninguno de los dos habló. Sus ojos se encontraron de nuevo, y fue como si ambos recordaran al mismo tiempo todo lo que habían vivido meses atrás. Las cenas sencillas, las caminatas por la ciudad, las discusiones que terminaron con su relación. Camila rompió el silencio sin darse cuenta de la historia que existía entre ellos. «Sí, todo está muy rico», dijo sonriendo mientras señalaba su plato. «El salmón está perfecto». Daniela asintió con educación. «Me alegra escuchar eso». Luego miró brevemente a Alejandro. Él seguía observándola, intentando mantener la calma. «¿Desean algo más por ahora?», preguntó Daniela. Alejandro tardó un segundo en responder. «No, todo está bien», dijo finalmente. Daniela anotó algo en su libreta solo por costumbre. Sabía que en realidad no necesitaba escribir nada, pero el gesto le ayudaba a mantener la compostura. Podía sentir la mirada de Alejandro sobre ella. También sabía que tarde o temprano él iba a preguntar por el embarazo. Camila volvió a hablar con naturalidad. «Oye, ¿cuántos meses tienes?», preguntó mirando el vientre de Daniela con curiosidad sincera. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Daniela también se quedó quieta un instante, pero enseguida respondió con una sonrisa tranquila. 7 meses, dijo. Alejandro sintió que algo le golpeaba el pecho por dentro. 7 meses. La cifra se quedó resonando en su cabeza. Camila abrió los ojos con sorpresa. ¿En serio? Pues casi no se nota tanto. Debe ser pesado trabajar así. Daniela bajó la mirada un momento hacia su vientre y luego volvió a levantarla. A veces sí, pero uno se acostumbra, respondió con sencillez. Alejandro seguía en silencio. Su mente hacía cálculos otra vez. 7 meses. Eso significaba que el embarazo había empezado cuando ellos todavía estaban juntos. Camila tomó un sorbo de vino y siguió conversando sin imaginar el impacto de sus palabras. ¿Y es niño o niña?, preguntó. Daniela respiró con calma antes de responder. Niño. Alejandro sintió que su corazón latía aún más fuerte. Camila sonrió. Qué bonito. ¿Ya tienes nombre? Daniela dudó apenas un segundo. Sí, respondió finalmente. Mateo. El nombre quedó flotando en el aire unos segundos. Alejandro bajó la mirada hacia su plato. Apenas había tocado la comida. Sentía que cada palabra que Daniela decía abría más preguntas en su mente. Camila volvió a sonreír. Pues te deseo mucha suerte. Debe ser una etapa muy especial. Daniela asintió con un gesto amable. Gracias. En ese momento otra mesa levantó la mano para pedir atención. Daniela miró hacia esa dirección
y luego volvió a la mesa de Alejandro. «Si necesitan algo más me avisan», dijo antes de retirarse. Dio media vuelta y comenzó a alejarse entre las mesas con pasos tranquilos. Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció cerca de la barra del restaurante. Camila notó que él seguía distraído. «Ahora sí dime qué pasa», dijo apoyando los codos en la mesa y mirándolo con curiosidad. Alejandro levantó la vista. «¿A qué te refieres?», preguntó intentando parecer relajado. Camila soltó una pequeña risa. «Alejandro, no soy tonta. Desde que viste a esa mesera estás raro». Alejandro tomó su copa de vino y bebió un poco antes de responder. «No pasa nada». Camila lo observó con atención. «¿La conoces?». La pregunta quedó suspendida unos segundos. Alejandro sabía que mentir demasiado podía levantar más sospechas, pero tampoco quería explicar toda la historia en medio del restaurante. «Sí», dijo finalmente. Camila levantó una ceja. «¿De dónde?». Alejandro dejó la copa sobre la mesa. «Salimos hace tiempo». Camila se quedó callada unos segundos, procesando la información. «¿Tu exnovia?», preguntó. Alejandro asintió lentamente. Camila miró hacia el salón buscando a Daniela entre las mesas. «Interesante», dijo después de un momento. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué tiene de interesante?». Camila lo miró directamente. «Que justo tu exnovia aparezca embarazada en el mismo restaurante donde cenamos». Alejandro no respondió de inmediato. Camila inclinó la cabeza un poco. «¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?». «Casi un año», respondió Alejandro. «¿Y cuándo terminaron?». «Hace 6 meses». Camila no dijo nada durante unos segundos. Solo lo miró fijamente. Entonces volvió a mirar hacia el salón donde Daniela atendía otra mesa. «Vaya coincidencia», comentó con una sonrisa que parecía tranquila, pero tenía algo curioso en la mirada. Alejandro se acomodó en la silla. «No es lo que estás pensando». Camila levantó ligeramente las manos. «Yo no estoy pensando nada. Solo estoy diciendo que es una coincidencia». Alejandro respiró hondo. No sabía si Camila realmente estaba sospechando algo o si solo estaba jugando con la situación. Mientras tanto, Daniela seguía trabajando al otro lado del restaurante, pero en varios momentos levantaba la mirada sin querer hacia la mesa de Alejandro. Cada vez que lo hacía sentía una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Parte de ella quería ignorarlo por completo. Otra parte recordaba demasiado bien lo que habían sido juntos. Camila terminó otro bocado de su salmón. «Bueno, al menos la comida está buena», dijo con una sonrisa. Alejandro intentó volver a concentrarse en la cena. Cortó otro pedazo de carne, aunque seguía sin tener hambre. Camila lo observaba con atención. «¿Sabes?», dijo después de un momento. «Creo que esa historia no está completamente cerrada». Alejandro levantó la mirada. «¿A qué te refieres?». Camila dio un pequeño sorbo a su vino antes de responder. «A que cuando 2 personas se encuentran así, después de tanto tiempo, normalmente no es casualidad». Alejandro volvió a mirar hacia el salón. Daniela estaba cerca de la barra acomodando unas copas. Por un instante ella también levantó la mirada, y otra vez sus ojos se encontraron. La cena terminó sin que Alejandro pudiera disfrutarla. Durante el resto del tiempo, intentó actuar con normalidad frente a Camila, pero su mente seguía girando alrededor de la misma pregunta. Cada vez que levantaba la mirada, buscaba a Daniela entre las mesas. Daniela, por su parte, evitaba acercarse demasiado a la mesa de Alejandro después de aquel primer contacto. Se concentraba en otras mesas, en otros clientes, en cualquier cosa que la mantuviera ocupada. Pero era imposible ignorar que él estaba ahí. Camila terminó su copa de vino y dejó la servilleta sobre la mesa. «Creo que pediré un postre», dijo con una sonrisa ligera. Alejandro apenas reaccionó. «Sí, claro», respondió sin entusiasmo. Camila pidió un pastel de chocolate mientras él solo pidió café. Daniela no fue quien tomó esa orden. Otro mesero se encargó, algo que Alejandro notó de inmediato. Cuando finalmente llegó la cuenta, Alejandro la pagó sin pensarlo demasiado. Camila se levantó primero y tomó su bolso. Afuera el aire de la noche estaba fresco y la avenida seguía llena de autos y luces. El restaurante quedaba en una zona elegante de la ciudad, con edificios altos y calles bien iluminadas. Camila se acomodó el cabello mientras caminaban hacia el estacionamiento. «La cena estuvo bien», dijo, «aunque creo que tu cabeza estuvo en otro lado casi todo el tiempo». Alejandro metió las manos en los bolsillos de su saco. «Lo siento, tuve un día largo». Camila lo miró de lado mientras caminaban. «Sí, claro, un día largo que apareció justo cuando viste a tu exnovia». Alejandro soltó un suspiro corto. «Ya te dije que no es nada». Camila se detuvo por un momento antes de llegar al auto. Lo miró directamente. «Alejandro, no estoy molesta. Solo me parece curioso». Alejandro abrió el auto con el control y ambos subieron.
Encendió el motor y salió del estacionamiento con calma. Durante unos minutos ninguno habló. El sonido de la ciudad llenaba el silencio dentro del coche. Finalmente Camila habló otra vez. ¿Quieres que te diga algo?, dijo mirando por la ventana. ¿Qué cosa?, respondió Alejandro sin apartar la vista del camino. Que si esa mujer tuvo algo importante contigo, es normal que te quedes pensando cuando la vuelves a ver. Alejandro no respondió de inmediato. Parte de él sabía que Camila tenía razón. Después de unos minutos llegaron al edificio donde vivía Camila. Era un lugar moderno, con un pequeño lobby iluminado. Bueno, dijo Camila mientras se quitaba el cinturón de seguridad. Gracias por la cena. Alejandro asintió. Nos vemos mañana. Camila abrió la puerta, pero antes de salir volvió a mirarlo. No pienses demasiado en el pasado, Alejandro. A veces uno recuerda cosas que ya no tienen sentido. Después cerró la puerta y caminó hacia la entrada del edificio. Alejandro se quedó sentado dentro del auto unos segundos más. Miró hacia el edificio hasta que Camila desapareció dentro. Entonces respiró hondo. Sin pensarlo demasiado, volvió a encender el auto y condujo de regreso al restaurante. El lugar seguía abierto, aunque ya había menos gente. Algunos clientes salían mientras otros terminaban sus cenas. Alejandro estacionó el auto al otro lado de la calle y se quedó mirando la entrada durante unos segundos. No sabía exactamente qué iba a decirle a Daniela, pero sabía que no podía irse a casa con todas esas preguntas. Pasaron varios minutos. Finalmente la puerta del restaurante se abrió y empezaron a salir algunos empleados. Entre ellos apareció Daniela. Llevaba una chaqueta sencilla sobre el uniforme y caminaba con un paso más lento que el de los demás. Probablemente el turno había sido largo. Alejandro bajó del auto y cruzó la calle. Daniela lo vio acercarse cuando ya estaba casi frente a ella. Se detuvo de inmediato. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Solo se miraron bajo la luz amarilla de un poste. «Hola», dijo finalmente Alejandro. «Hola», respondió Daniela con voz tranquila. El silencio volvió a aparecer entre ellos. Alejandro no sabía por dónde empezar. Habían pasado 6 meses desde la última vez que se vieron, y ahora la primera imagen que tenía frente a él era su exnovia embarazada. «No sabía que trabajabas aquí», dijo al final. Daniela acomodó la correa de su bolso sobre el hombro. «Empecé hace unos meses». Alejandro asintió lentamente. Se quedaron en silencio otra vez. Finalmente Alejandro miró hacia el vientre de Daniela y luego volvió a levantar la vista. «¿De cuánto tiempo estás?», preguntó. Daniela cruzó los brazos con calma. 7 meses. Alejandro bajó la mirada por un momento, como si estuviera haciendo cuentas otra vez. Daniela lo observó con atención. Sabía exactamente lo que él estaba pensando. «No tienes que hacer cálculos», dijo de pronto. Alejandro levantó la mirada. «¿Qué quieres decir?». Daniela respiró hondo antes de responder. «Que no vine a buscarte, Alejandro». La respuesta lo tomó por sorpresa. «Yo no dije eso, pero lo pensaste», respondió ella con tranquilidad. El ruido de un auto pasando por la avenida rompió el silencio por un momento. Alejandro se pasó una mano por el cabello. «Solo quiero entender qué está pasando». Daniela lo miró fijamente. «¿De verdad?». «Sí». Daniela guardó silencio unos segundos antes de hablar. «Cuando terminamos, cada uno siguió su camino. Tú no me buscaste. Yo tampoco te busqué». Alejandro sintió un pequeño peso en el pecho al escuchar esas palabras. «Pero ahora apareces con esto», dijo señalando ligeramente su vientre. Daniela bajó la mirada hacia su vientre por un segundo y luego volvió a mirarlo. «Estoy embarazada, sí». Alejandro respiró hondo. La pregunta estaba atrapada en su garganta desde que la vio en el restaurante. Finalmente la dijo. «¿El bebé es mío?». La calle quedó en silencio alrededor de ellos. Daniela no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia un lado, como si estuviera pensando bien qué decir. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Después de unos segundos, Daniela volvió a mirarlo. «No quiero problemas, Alejandro», dijo finalmente. «Eso no responde la pregunta». Daniela suspiró. «No vine a pedirte nada. Estoy trabajando, sigo con mi vida y voy a tener a mi hijo». Alejandro dio un paso más cerca. «Pero necesito saberlo». Daniela lo miró con una mezcla de cansancio y firmeza. «Ahora no», dijo. Alejandro frunció el ceño. «¿Ahora no qué?». «Ahora no quiero hablar de eso». El silencio volvió a caer entre ellos. Daniela ajustó su chaqueta y miró hacia la esquina de la calle donde pasaba un taxi. «Tengo que irme», dijo. Alejandro se quedó quieto. Daniela levantó la mano para detener el taxi que venía acercándose. Antes de subir, volvió a mirar a Alejandro. «Cuídate», dijo con voz tranquila. Después abrió la puerta del taxi y subió.
El auto arrancó y se alejó por la avenida iluminada. Alejandro se quedó parado en la acera mirando cómo el taxi desaparecía entre el tráfico. Tenía más preguntas que antes, y ninguna respuesta. Esa noche Alejandro llegó a su departamento mucho más tarde de lo normal. Vivía en un penthouse amplio en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Desde las ventanas se podía ver gran parte de las luces de la capital, una vista que a muchos les parecería impresionante. Pero esa noche Alejandro ni siquiera se acercó al ventanal. Apenas entró, dejó las llaves sobre la mesa y caminó directo al sofá. Se sentó y pasó ambas manos por su rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. La conversación con Daniela en la calle seguía repitiéndose en su cabeza. Su forma de hablar, la calma con la que evitó responder la pregunta más importante, y sobre todo, la frase que había dicho antes de irse. No vine a buscarte. Alejandro se levantó y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua y bebió varios tragos seguidos. Después apoyó ambas manos sobre la encimera y se quedó mirando el suelo. 7 meses. El número seguía apareciendo una y otra vez en su mente. Si Daniela estaba diciendo la verdad sobre el tiempo de embarazo, todo coincidía demasiado bien con el final de su relación. Eso significaba que había una posibilidad muy real de que ese bebé fuera suyo. Alejandro volvió al sofá y tomó su teléfono. Pensó en llamar a Daniela, pero se detuvo. No tenía su número guardado. Cuando terminaron, él lo había borrado como una forma de cerrar ese capítulo. Dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en el sofá mirando el techo. La imagen de Daniela trabajando en el restaurante también volvía a su mente. Recordaba cómo se movía con cuidado entre las mesas. Recordaba su rostro cuando sus miradas se encontraron. No parecía una mujer que estuviera tratando de aprovecharse de alguien, pero tampoco había respondido su pregunta. Alejandro suspiró con fuerza. Después de un rato se levantó y caminó hacia su habitación. Se quitó el saco, la corbata, y se dejó caer sobre la cama sin siquiera encender la televisión. Pero dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la misma escena. Daniela con el uniforme del restaurante, su vientre redondeado, y el silencio que dejó después de la pregunta que él hizo en la calle. Horas más tarde, el sonido de una notificación lo despertó. Había logrado dormirse apenas un par de horas. Tomó el teléfono de la mesa de noche. Era un mensaje de Camila. Buenos días. Espero que hoy estés menos pensativo. Alejandro miró el mensaje durante unos segundos antes de responder. Buenos días. Se levantó de la cama y caminó hacia el baño. Mientras se preparaba para salir al trabajo, su mente seguía atrapada en el mismo tema. Cuando llegó a la oficina, el movimiento ya había comenzado. Su empresa ocupaba varios pisos de un edificio moderno. Había empleados caminando por los pasillos, reuniones programadas y teléfonos sonando. Alejandro entró a su oficina con paso firme, intentando concentrarse en lo que tenía que hacer ese día, pero apenas llevaba unos minutos revisando correos cuando alguien tocó la puerta. Adelante, dijo. La puerta se abrió y entró Jorge. Jorge Méndez era su socio y también su amigo desde hacía más de 10 años. Tenía 38 años y una personalidad directa. Era de las pocas personas que podían hablarle a Alejandro con total honestidad. Buenos días, dijo Jorge mientras entraba. Buenos días, respondió Alejandro. Jorge se sentó frente al escritorio y lo observó con atención. ¿Te ves cansado? Alejandro soltó una pequeña risa sin humor. Dormí poco. ¿Mucho trabajo o muchos problemas?, preguntó Jorge. Alejandro dudó unos segundos antes de responder. Anoche pasó algo extraño. Jorge cruzó los brazos. Eso suena interesante. Alejandro respiró hondo. Me encontré con Daniela. Jorge frunció el ceño inmediatamente. ¿Tu exnovia? Sí. ¿Dónde? En un restaurante. Jorge lo miró con curiosidad. ¿Y eso por qué te tiene así? Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio. Porque está embarazada. Jorge se quedó quieto durante un segundo. ¿Y? Alejandro levantó la mirada. Y tiene 7 meses. Jorge tardó un momento en entender lo que eso significaba. Luego abrió los ojos con sorpresa. Espera, ¿estás diciendo que el bebé podría ser tuyo? Alejandro no respondió de inmediato. Eso es lo que estoy pensando. Jorge se recostó en la silla. Vaya. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Jorge volvió a preguntar. ¿Ella qué dijo? Nada claro. ¿Nada? Le pregunté directamente si el bebé era mío, pero no respondió. Jorge se quedó pensativo. Eso es raro. Alejandro asintió lentamente. Exacto. Jorge lo miró fijamente. Si quisiera dinero o algún tipo de ayuda, habría dicho que sí sin pensarlo. Alejandro pensaba lo mismo, pero no lo hizo. En ese momento el teléfono de Alejandro vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Camila.
Esta noche podríamos cenar en mi departamento. Tengo algo que quiero platicar contigo. Alejandro miró el mensaje unos segundos. Jorge notó su expresión. Camila. Sí. Jorge se inclinó un poco hacia adelante. Nunca me ha dado buena espina esa mujer. Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué dices eso? No sé, respondió Jorge. Algo en su forma de actuar me parece demasiado calculado. Alejandro frunció el ceño. Tal vez solo es tu imaginación. Tal vez, respondió Jorge encogiéndose de hombros. Alejandro volvió a mirar el mensaje de Camila. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Camila también estaba pensando en la noche anterior. Estaba sentada en una cafetería elegante con su teléfono sobre la mesa. Frente a ella estaba un hombre de unos 30 años, Ricardo. Ricardo Delgado era alto, bien vestido, y tenía una expresión confiada, pero en sus ojos había algo frío. Camila tomó un sorbo de su café. Anoche pasó algo inesperado, dijo. Ricardo levantó una ceja. ¿Problemas con el millonario? Camila dejó la taza sobre la mesa. Nos encontramos con su exnovia. Ricardo sonrió con curiosidad. Eso suena divertido. Camila negó con la cabeza. Está embarazada. Ricardo dejó de sonreír por un momento. ¿Y? Camila lo miró directamente. Por las cuentas, el bebé podría ser de él. Ricardo se recostó en la silla y soltó una pequeña risa. Bueno, eso sí complica un poco las cosas. Camila entrelazó los dedos sobre la mesa. No si hacemos las cosas rápido. Ricardo la observó con interés. ¿A qué te refieres? Camila se inclinó un poco hacia él. A que tenemos que acelerar nuestro plan. Ricardo sonrió lentamente. Ahora sí se está poniendo interesante. La cafetería donde Camila y Ricardo estaban sentados quedaba en una calle tranquila, lejos del ruido de las avenidas principales. Era uno de esos lugares elegantes donde la gente iba a trabajar con sus computadoras o a tener reuniones discretas. La música era suave y el aroma del café recién preparado llenaba el ambiente. Camila estaba sentada con la espalda recta, moviendo lentamente la cucharita dentro de su taza. Frente a ella, Ricardo la observaba con atención. Había una confianza entre ellos que no parecía reciente. No era la primera vez que se veían a escondidas. Ricardo apoyó los codos sobre la mesa y sonrió con calma. «Entonces dime algo», dijo. «¿Ese tipo sospecha algo?» Camila negó con la cabeza. «No». Alejandro cree que todo está bien. Ricardo soltó una pequeña risa. Eso significa que sigue completamente enamorado. Camila no respondió de inmediato. Solo miró hacia la ventana por un momento, observando a la gente que caminaba por la calle. Ricardo volvió a hablar. Aunque esa exnovia embarazada puede complicar las cosas. Camila volvió a mirarlo. Solo si dejamos que complique algo. Ricardo inclinó ligeramente la cabeza. Explícate. Camila dejó la cucharita sobre el plato y cruzó las manos sobre la mesa. Alejandro confía mucho en mí. Demasiado. Ricardo levantó una ceja. Eso siempre ayuda. Camila continuó. En unas semanas quiere que lo acompañe a un viaje a Monterrey por negocios. Durante ese viaje vamos a revisar algunos documentos de inversión. Ricardo escuchaba con atención. ¿Y? Camila se inclinó un poco hacia él. Entre esos documentos hay uno que autoriza ciertos movimientos de dinero entre cuentas de sus empresas. Ricardo empezó a sonreír lentamente. Ahora entiendo. Camila también sonrió, pero su expresión era más fría. Solo necesitamos que firme sin leer demasiado. Ricardo recargó la espalda en la silla. ¿Y después? Camila tomó otro sorbo de café antes de responder. Después el dinero se mueve a otra cuenta, una que no esté a su nombre. Ricardo asintió con satisfacción. A nuestro nombre. Camila lo miró fijamente. Exactamente. Durante unos segundos los dos guardaron silencio, como si imaginaran lo que pasaría cuando todo saliera como lo planeaban. Ricardo fue el primero en hablar otra vez. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Camila bajó la voz. Varios millones. Ricardo soltó un silbido bajo. Eso sí vale el riesgo. Camila miró su teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de Alejandro. Esta noche paso por tu departamento. Camila dejó el teléfono boca abajo. Ricardo lo notó. ¿El millonario? Camila asintió. Quiere verme esta noche. Ricardo sonrió con ironía. Debe estar pensando todavía en su exnovia. Camila encogió ligeramente los hombros. Probablemente. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Te preocupa? Camila lo miró con calma. No. Ricardo la observó unos segundos más. ¿Seguro? Camila apoyó los brazos sobre la mesa. Alejandro es predecible. Cuando algo lo confunde, lo que más busca es sentirse seguro. Ricardo entrecerró los ojos. Y tú le das esa seguridad. Camila asintió. Exactamente. Ricardo sonrió otra vez. Siempre he dicho que eres muy buena en esto. Camila tomó su bolso.
No es tan complicado cuando entiendes cómo piensa la gente. Ricardo la observó ponerse de pie. ¿Nos vemos esta noche? Camila negó con la cabeza. No. Ricardo levantó una ceja. ¿No? Camila acomodó su bolso sobre el hombro. Tengo que seguir siendo la novia perfecta. Ricardo soltó una pequeña risa. Claro. Camila comenzó a caminar hacia la salida de la cafetería, pero antes de irse se detuvo un momento y volvió a mirarlo. «Recuerda algo», dijo. «¿Qué cosa?» «No hagas nada que llame la atención». Ricardo levantó las manos con una sonrisa confiada. «Tranquila, sé cómo manejar estas cosas». Camila salió del lugar y caminó por la acera con paso tranquilo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniela caminaba lentamente por un pequeño parque cerca de su departamento. El turno de la mañana en el restaurante había terminado hacía poco. Daniela había decidido caminar un poco antes de regresar a casa. El parque estaba casi vacío. Solo algunas personas paseaban a sus perros o corrían por los senderos. Daniela se sentó en una banca bajo un árbol. Apoyó una mano sobre su vientre y respiró profundamente. Había pasado toda la mañana tratando de concentrarse en el trabajo, pero su mente también regresaba constantemente a la noche anterior. Ver a Alejandro después de tantos meses había sido un golpe inesperado, y escuchar su pregunta en la calle había sido aún más difícil. ¿El bebé es mío? Daniela cerró los ojos un momento. Sabía que esa pregunta iba a aparecer tarde o temprano. Alejandro no era un hombre que ignorara algo así, pero tampoco estaba segura de qué hacer ahora. Miró hacia el cielo por unos segundos. Recordó cómo había sido su relación con Alejandro al principio. Recordó las risas, los momentos simples, las promesas que alguna vez parecieron reales, pero también recordaba la discusión que lo cambió todo. Daniela abrió los ojos y volvió a mirar su vientre. El bebé se movió ligeramente. Ella sonrió con ternura. «Hola, pequeño», murmuró en voz baja. Un hombre que caminaba por el parque pasó cerca de la banca sin prestarle atención. Daniela respiró hondo otra vez. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa conversación con Alejandro, pero todavía no estaba lista. Mientras tanto, Alejandro seguía en su oficina revisando algunos documentos junto a Jorge. Aunque intentaba concentrarse en el trabajo, su mente seguía volviendo a la misma escena frente al restaurante. Jorge cerró una carpeta y lo miró. «Sigues pensando en lo mismo, ¿verdad?» Alejandro suspiró. «Sí». Jorge cruzó los brazos. «Tarde o temprano tendrás que hablar con ella otra vez». Alejandro asintió lentamente. «Lo sé». En ese momento el teléfono de Alejandro vibró otra vez. Era un mensaje de Camila. «Te espero esta noche». Alejandro miró la pantalla unos segundos. Jorge observó su expresión. «¿La novia?» «Sí». Jorge se levantó de la silla. «Solo te diré algo», dijo. Alejandro levantó la mirada. «¿Qué?» Jorge se encogió de hombros. «A veces las personas no son lo que parecen». Alejandro frunció ligeramente el ceño. No sabía que, en ese mismo momento, Camila caminaba por la ciudad pensando exactamente en lo mismo, pero con una intención muy diferente. El departamento de Daniela estaba en un edificio antiguo de 3 pisos, en una colonia tranquila de la ciudad. No era un lugar grande ni moderno, pero era limpio y tenía lo necesario para vivir. Las paredes estaban pintadas de blanco, y la sala tenía un sofá pequeño, una mesa de madera y una televisión que ya tenía varios años. Daniela entró al departamento después de su caminata por el parque. Cerró la puerta con cuidado y dejó su bolso sobre la mesa. El silencio del lugar la envolvió de inmediato. Era un silencio al que ya se había acostumbrado. Caminó despacio hacia la cocina y abrió el refrigerador. Sacó una botella de agua fría y bebió varios tragos largos. Después apoyó una mano sobre su vientre. El bebé volvió a moverse ligeramente. Daniela sonrió con una mezcla de ternura y cansancio. «Tranquilo, Mateo», dijo en voz baja. Había elegido ese nombre semanas atrás. Lo había repetido muchas veces en voz alta para acostumbrarse a él. Mateo. Le gustaba cómo sonaba. Se sentó en una de las sillas de la pequeña mesa de la cocina. El cansancio del turno en el restaurante se sentía más fuerte ahora que estaba en casa. Trabajar embarazada no era fácil. Había días en los que su espalda dolía demasiado y las horas parecían eternas, pero necesitaba el trabajo. Desde que dejó la cafetería donde conoció a Alejandro, su situación económica había cambiado mucho. Cuando terminó la relación con Alejandro, Daniela tomó la decisión de mudarse y empezar de nuevo. No quería depender de nadie, ni siquiera de él. El problema fue que, pocas semanas después de la ruptura, descubrió que estaba embarazada. Daniela recordó perfectamente el momento. Estaba en el baño de su antiguo departamento con una prueba de embarazo en la mano. Cuando vio el resultado positivo,
Se quedó sentada en el borde de la bañera durante varios minutos sin moverse. En ese momento pensó en llamar a Alejandro. Pensó en contarle todo, pero al final no lo hizo. La última discusión entre ellos había sido demasiado fuerte. Daniela estaba cansada de sentirse en segundo lugar frente al trabajo de Alejandro. Además, no quería que él pensara que estaba intentando atraparlo con un bebé, así que tomó una decisión difícil. Seguir adelante sola no fue fácil. Tuvo que buscar un nuevo departamento más pequeño, conseguir otro trabajo y aprender a organizar su vida con el embarazo avanzando cada semana. El restaurante donde trabajaba ahora no era un lugar sencillo. Las jornadas eran largas y a veces los clientes podían ser exigentes, pero el sueldo era mejor que el de la cafetería. Daniela se levantó de la silla y caminó hacia la sala. Tomó el control de la televisión y la encendió, aunque en realidad no estaba prestando atención al programa. Su mente volvió otra vez a la noche anterior. La cara de Alejandro cuando la vio en el restaurante, la sorpresa en sus ojos, y luego esa pregunta directa en la calle. ¿El bebé es mío? Daniela cerró los ojos por un momento. Sabía que Alejandro tenía derecho a hacer esa pregunta. Después de todo, el tiempo del embarazo coincidía con su relación, pero también sabía que responder no era tan simple. El teléfono sobre la mesa vibró. Daniela lo tomó. Era un mensaje de su amiga Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el turno? Daniela escribió una respuesta rápida. Cansado, pero bien. Laura respondió casi de inmediato. ¿Y el bebé? Daniela miró su vientre otra vez antes de escribir, moviéndose mucho. Unos segundos después apareció otro mensaje. Eso es buena señal. Daniela sonrió ligeramente. Laura había sido una de las pocas personas que la apoyaron desde el principio. Se conocían desde hacía años, desde antes de que Daniela empezara a salir con Alejandro. El teléfono volvió a vibrar. ¿Le dijiste algo a Alejandro?, preguntó Laura en el nuevo mensaje. Daniela se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de responder. No. Laura tardó un poco más en contestar esta vez. ¿Estás segura de que eso es lo mejor? Daniela suspiró. No lo sé. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro terminaba su jornada de trabajo. La oficina estaba más tranquila ahora. Muchos empleados ya se habían ido. Alejandro cerró la última carpeta sobre su escritorio y se recostó en la silla. Jorge entró a la oficina con una taza de café en la mano. ¿Sigues aquí?, preguntó. Alejandro asintió, solo terminando algunas cosas. Jorge lo observó unos segundos. ¿Vas a ver a Camila hoy? Sí. Jorge bebió un sorbo de café. Ten cuidado, dijo de pronto. Alejandro levantó la mirada. ¿Otra vez con eso? Jorge se encogió de hombros. Solo digo que no confíes demasiado rápido en nadie. Alejandro guardó algunos documentos en su maletín. Camila no tiene nada que ver con lo que pasó con Daniela. Jorge no respondió de inmediato. Tal vez no, dijo finalmente. Alejandro se levantó de la silla. Nos vemos mañana. Jorge asintió. Alejandro salió de la oficina y caminó hacia el elevador. Mientras bajaba al estacionamiento pensaba en lo que iba a decirle a Camila esa noche. Tal vez le contaría más sobre Daniela. Tal vez no. Encendió el auto y salió del edificio. Mientras conducía por la ciudad, las luces de la noche comenzaban a encenderse en las calles. Al mismo tiempo, en su pequeño departamento, Daniela apagaba la televisión. La noche también empezaba para ella. Se levantó del sofá y caminó hacia la habitación. Antes de acostarse volvió a mirar su teléfono. No había nuevos mensajes. Daniela dejó el teléfono sobre la mesa de noche y se recostó en la cama. Apoyó una mano sobre su vientre. El bebé volvió a moverse. Daniela respiró profundamente. Aunque intentaba seguir adelante con su vida, sabía que el encuentro con Alejandro había cambiado algo, porque ahora él sabía que existía ese bebé, y tarde o temprano volvería a buscar respuestas. La noche había caído completamente sobre la ciudad cuando Alejandro estacionó su auto frente al edificio donde vivía Camila. Era una torre moderna con luces suaves en la entrada y un portero que saludaba a los residentes cuando entraban. Alejandro ya había estado ahí varias veces durante los últimos meses, así que el portero lo reconoció de inmediato y le abrió la puerta con una sonrisa. «Buenas noches, señor Alejandro». «Buenas noches», respondió él mientras caminaba hacia el elevador. Subió hasta el piso donde estaba el departamento de Camila. Mientras el elevador ascendía, Alejandro pensaba en la conversación que había tenido con Jorge esa tarde. «Ten cuidado». La frase seguía resonando en su cabeza. No era la primera vez que Jorge mostraba desconfianza hacia Camila. Desde que la conoció, había hecho comentarios similares, aunque nunca muy directos. Alejandro pensaba que su amigo simplemente era demasiado desconfiado con las personas nuevas. El elevador se detuvo y las puertas se abrieron. Alejandro caminó por el pasillo y tocó la puerta del departamento.
Unos segundos después la puerta se abrió. Camila apareció con una sonrisa amplia. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y el cabello suelto sobre los hombros. «Hola», dijo con una voz suave. «Hola», respondió Alejandro. Camila se hizo a un lado para que él entrara. El departamento tenía una decoración moderna. Todo estaba limpio y ordenado. Sobre la mesa del comedor había 2 copas de vino y una botella abierta. «Quería que la noche fuera tranquila», dijo Camila mientras cerraba la puerta. Alejandro dejó su maletín sobre una silla. «Eso suena bien». Camila tomó las copas y le entregó una. «Por una noche sin preocupaciones». Alejandro levantó la copa y chocó suavemente con la de ella. Camila lo observaba con atención. «¿Sigues pensando en lo de anoche?», preguntó. Alejandro bebió un pequeño sorbo antes de responder. «Un poco». Camila caminó hacia el sofá y se sentó con calma. «Es normal». Alejandro se sentó frente a ella. No esperaba volver a verla. Camila apoyó un brazo sobre el respaldo del sofá. «¿Y te afecta mucho?». Alejandro pensó un momento. «No lo sé». Camila inclinó ligeramente la cabeza. «¿Todavía sientes algo por ella?». La pregunta fue directa. Alejandro negó con la cabeza. «No es eso». Camila lo miró fijamente. «Entonces, ¿qué es?». Alejandro suspiró. «Es complicado». Camila esperó en silencio. Alejandro pasó una mano por su cabello. «Cuando terminamos, las cosas quedaron mal. Nunca hablamos después de esa discusión». Camila dio otro sorbo de vino. «A veces eso pasa». Alejandro continuó. «Y ahora aparece embarazada». Camila dejó la copa sobre la mesa. «¿Crees que el bebé es tuyo?». Alejandro no respondió de inmediato. «Es posible». Camila mantuvo una expresión tranquila. «¿Y ella qué dice?». «Nada claro». Camila entrelazó las manos. «Eso también es extraño». Alejandro la miró. «¿Por qué?». «Porque si el bebé fuera tuyo, lo lógico sería decirlo». Alejandro había pensado exactamente lo mismo. Camila continuó. «Tal vez solo es una coincidencia». Alejandro no parecía convencido. «Las fechas coinciden demasiado bien». Camila lo observó unos segundos. «¿Quieres hablar con ella otra vez?». Alejandro se recostó en el sofá. «Probablemente». Camila se levantó y caminó hacia la cocina. Desde ahí habló otra vez. «Solo asegúrate de no complicarte la vida más de lo necesario». Alejandro la miró mientras ella servía otro poco de vino. «¿A qué te refieres?». Camila regresó con la botella en la mano. «A que algunas personas aparecen en tu vida justo cuando todo empieza a ir bien». Alejandro frunció ligeramente el ceño. Camila volvió a sentarse. «A veces no es casualidad». Alejandro no respondió. La conversación quedó en silencio durante unos segundos. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Jorge estaba sentado en un pequeño bar cerca de su casa. Era un lugar tranquilo donde solía ir después del trabajo. Tenía una cerveza frente a él y miraba su teléfono con una expresión pensativa. Recordaba la conversación con Alejandro en la oficina. Había algo en toda esa situación que no le gustaba. Jorge conocía a Alejandro desde hacía muchos años. Sabía que su amigo era muy inteligente para los negocios, pero también sabía que podía ser ingenuo cuando se trataba de relaciones personales. Tomó otro sorbo de cerveza. Pensó en Camila. Desde el primer día que la conoció, tuvo una sensación extraña. Era demasiado perfecta, demasiado amable, demasiado interesada en los detalles de la vida financiera de Alejandro. Jorge había visto ese tipo de comportamientos antes, y rara vez terminaban bien. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. «Alejandro, solo recuerda algo. No tomes decisiones importantes sin revisar todo con calma». Miró el mensaje unos segundos antes de enviarlo. Después dejó el teléfono sobre la barra. Mientras tanto, en el departamento de Camila, la conversación seguía. Camila había puesto música suave de fondo. Alejandro miró su teléfono cuando llegó la notificación del mensaje de Jorge. Camila lo notó. ¿Algo importante? Alejandro negó con la cabeza. Solo Jorge. Camila sonrió ligeramente. Tu socio parece preocuparse mucho por ti. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa. Así es él. Camila cruzó las piernas y lo miró fijamente. ¿Sabes algo?, dijo. ¿Qué? A veces las personas que más te advierten son las que menos entienden lo que está pasando. Alejandro levantó la mirada. ¿Lo dices por Jorge? Camila asintió con tranquilidad. Probablemente cree que yo no soy buena para ti. Alejandro frunció el ceño. Nunca dijo eso. Camila sonrió suavemente. Pero lo piensa. Alejandro no respondió. Camila se inclinó un poco hacia él. Alejandro, yo estoy contigo porque quiero estar contigo, no por otra razón. Sus palabras sonaban sinceras. Alejandro la miró durante unos segundos. Camila tomó su mano. No dejes que las dudas de otros arruinen lo que tenemos. Alejandro asintió lentamente, pero en ese mismo momento, en otra parte de la ciudad,
Alguien más pensaba en él. Daniela estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina mirando una libreta donde llevaba anotados sus gastos. Las cuentas del mes estaban cada vez más ajustadas. El dinero del restaurante apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, la comida y las consultas médicas del embarazo. Daniela cerró la libreta con un suspiro. Apoyó una mano sobre su vientre. El bebé volvió a moverse. Daniela sonrió con cansancio. «Tranquilo, Mateo», dijo. Pero en el fondo, sabía que su vida estaba a punto de cambiar otra vez, porque tarde o temprano Alejandro volvería a aparecer con la misma pregunta. Y esa vez, tal vez, tendría que darle una respuesta. Los días siguientes pasaron rápido, pero para Alejandro cada jornada parecía cargada de pensamientos que no lo dejaban en paz. El trabajo en la empresa seguía con su ritmo normal. Reuniones, llamadas, decisiones importantes. Desde afuera todo parecía igual que siempre. Pero por dentro, Alejandro sentía que su cabeza estaba dividida entre dos asuntos que no lograba sacar de su mente. Por un lado estaba Daniela y el embarazo. Por el otro, Camila. Aquella mañana Alejandro estaba en su oficina revisando algunos documentos, cuando Camila apareció sin avisar. La puerta se abrió con suavidad y ella entró con una sonrisa. «Hola», dijo con tono alegre. Alejandro levantó la mirada con sorpresa. «Camila, ¿qué haces aquí?». Ella caminó hasta el escritorio con paso seguro. «Quería verte». Alejandro se levantó de la silla. «Podrías haber avisado». Camila se encogió de hombros con naturalidad. «Pensé que sería una sorpresa agradable». Alejandro sonrió ligeramente. «Lo es». Camila miró alrededor de la oficina. Era amplia, con grandes ventanas y una vista impresionante de la ciudad. «Siempre me gusta venir aquí», dijo. Alejandro rodeó el escritorio. «¿Quieres café?». Camila negó con la cabeza. «No, solo quería hablar contigo unos minutos». Alejandro cruzó los brazos. «¿Sobre qué?». Camila lo miró con una expresión seria por primera vez. «Sobre nosotros». Alejandro levantó ligeramente las cejas. «¿Qué pasa?». Camila caminó hacia una de las ventanas y miró la ciudad por unos segundos antes de responder. «Siento que últimamente estás distante». Alejandro se acercó. «Han pasado muchas cosas estos días». Camila se giró para mirarlo. «¿Te refieres a tu exnovia?». Alejandro no respondió de inmediato. Camila continuó. «Lo entiendo, Alejandro. Sé que fue una sorpresa». Alejandro suspiró. «Sí». Camila lo observó con atención. «Pero no quiero que eso afecte lo que tenemos». Alejandro asintió lentamente. «No lo hará». Camila se acercó un poco más. «Porque yo estoy pensando en el futuro». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿A qué te refieres?». Camila tomó su mano. «A que creo que ya es momento de dar un paso más serio». Alejandro la miró con curiosidad. Camila habló con calma. «Podríamos empezar a organizar nuestra vida juntos». Alejandro se quedó en silencio. Camila continuó. «Podríamos vivir juntos». Las palabras quedaron flotando en la oficina. Alejandro no respondió de inmediato. Era una conversación que no esperaba tener tan pronto. Camila notó su silencio. «No tienes que responder ahora», dijo con una sonrisa tranquila. «Pero quiero que lo pienses». Alejandro asintió. «Claro». Camila volvió a caminar por la oficina. «Además, hay algo más que quería comentarte». Alejandro se apoyó en el escritorio. «¿Sí?». Camila lo miró. «He estado pensando en invertir en algo». Alejandro levantó una ceja. «¿Invertir?». Camila asintió. «Sí, algo pequeño al principio». Alejandro sonrió ligeramente. «Sabes que no necesitas preocuparte por eso». Camila negó con la cabeza. «No quiero depender solo de ti». Alejandro la observó con interés. «¿Qué tipo de inversión?». Camila se sentó frente al escritorio. «Algo relacionado con bienes raíces». Alejandro cruzó los brazos. «Eso puede ser una buena idea». Camila sonrió. «Justamente por eso quería hablar contigo». Alejandro inclinó la cabeza. «¿Para que te ayude?». Camila asintió. «Tú sabes mucho de negocios». Alejandro se sentó nuevamente en su silla. «Podemos revisarlo cuando quieras». Camila se levantó. «Perfecto». Se acercó y apoyó las manos sobre el escritorio. «De hecho, hay unos documentos que podríamos ver pronto». Alejandro levantó la mirada. «¿Documentos?». Camila asintió. «Sí, pero podemos hablar de eso con calma esta noche». Alejandro no sospechó nada. Solo pensó que Camila estaba mostrando interés por aprender sobre inversiones. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Daniela terminaba su turno de la tarde en el restaurante. El lugar estaba menos lleno que en las noches, pero aún así las horas de pie comenzaban a pesarle. Daniela salió por la puerta trasera del restaurante y respiró el aire fresco de la calle. Una compañera de trabajo salió detrás de ella. ¿Todo bien?, preguntó la mujer. Daniela asintió. Sí, solo un poco cansada.
La compañera miró su vientre con una sonrisa. Ya falta poco. Daniela sonrió también. Sí, la mujer se despidió y se alejó caminando. Daniela empezó a caminar hacia la parada del autobús. Mientras avanzaba por la acera, recordó otra vez la conversación con Alejandro aquella noche frente al restaurante. Sabía que ese encuentro no había sido el final del tema, era solo el comienzo. Mientras tanto, Alejandro seguía en su oficina terminando algunas llamadas importantes. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. «Esta noche te espero. Quiero mostrarte algo». Alejandro respondió con rapidez. «Ahí estaré». Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Camila estaba sentada en su departamento mirando su laptop. En la pantalla había varios documentos abiertos. Uno de ellos mostraba datos financieros de una de las empresas de Alejandro. Camila observaba cada detalle con mucha atención. Después tomó su teléfono y marcó un número. Ricardo contestó después de unos segundos. «¿Todo listo?», preguntó él. Camila sonrió. «Casi». Ricardo guardó silencio un momento. «¿Y Alejandro?». Camila cerró uno de los documentos en la pantalla, cada vez más cerca de firmar. Ricardo soltó una pequeña risa. «Sabía que lo lograrías». Camila apoyó el teléfono entre su hombro y su oído mientras seguía revisando archivos. «Esta noche voy a enseñarle los documentos». Ricardo preguntó con curiosidad. «¿Y si quiere revisarlos con calma?». Camila sonrió con tranquilidad. «No lo hará». Ricardo esperó su explicación. Camila respondió con confianza. «Porque confía en mí». Ricardo soltó otra pequeña risa. «Entonces el plan sigue perfecto». Camila miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Sí». Después colgó el teléfono. Se levantó del sofá y caminó hacia el espejo del departamento. Se observó unos segundos. Luego sonrió. Todo estaba avanzando exactamente como ella lo había planeado. El día estaba nublado cuando Daniela salió del restaurante después de su turno de la mañana. El cielo tenía ese color gris que hacía que la ciudad pareciera más tranquila de lo normal. Daniela se acomodó la bolsa sobre el hombro y caminó con cuidado por la acera. El cansancio ya se notaba en sus pasos, pero también sentía un pequeño alivio de haber terminado el turno. Había sido una mañana larga. Varios grupos de clientes habían llegado al restaurante y los meseros no habían tenido casi descanso. Daniela había pasado horas caminando entre las mesas con la bandeja en las manos, tratando de mantener la sonrisa profesional que exigía el trabajo. Ahora lo único que quería era llegar a casa, descansar un poco y tal vez preparar algo sencillo para comer. Mientras caminaba, una de sus manos descansaba sobre su vientre casi sin darse cuenta. El bebé se movía de vez en cuando, como si también estuviera sintiendo el ritmo de la ciudad. Daniela cruzó la calle cuando el semáforo cambió a verde. A esa hora el tráfico era constante. Autos, motocicletas, gente caminando rápido hacia sus trabajos o hacia sus casas. Todo parecía una escena normal de cualquier día. Daniela siguió caminando varias cuadras. Iba pensando en las cuentas del mes, en la próxima consulta médica y en el turno de la noche que tendría en 2 días. Pero entonces, algo llamó su atención. A unos metros de distancia, al otro lado de la calle, vio a una mujer que le resultaba familiar. Daniela entrecerró los ojos. La mujer estaba parada frente a una pequeña cafetería, hablando con un hombre. Los dos parecían muy concentrados en su conversación. Daniela se detuvo por un momento. La mujer se movió un poco, y la luz de la calle iluminó mejor su rostro. Daniela sintió un pequeño golpe en el pecho. Era Camila, la misma mujer que había estado sentada frente a Alejandro en el restaurante. Daniela no esperaba verla ahí. Se quedó quieta en la acera observando la escena sin saber muy bien por qué. Camila llevaba un vestido claro y gafas oscuras. Estaba sonriendo mientras hablaba con el hombre que estaba frente a ella. El hombre era alto, bien vestido y parecía bastante cómodo con la cercanía entre los dos. Daniela frunció ligeramente el ceño. No sabía por qué, pero algo en la escena le parecía extraño. Tal vez era la forma en que estaban parados, demasiado cerca. Tal vez era la forma en que el hombre la miraba. Daniela pensó en seguir caminando. Después de todo, no era asunto suyo lo que Camila hiciera con su vida. Pero justo en ese momento, ocurrió algo que la dejó completamente quieta. Camila dio un paso hacia el hombre y lo besó. No fue un saludo rápido ni un gesto casual. Fue un beso claro, directo. El hombre respondió de inmediato, colocando una mano en la cintura de Camila. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó mirando la escena con incredulidad. Lo primero que pensó fue en Alejandro. Recordó la forma en que él había estado mirándola en el restaurante. Recordó la tensión en su rostro, las preguntas que había hecho en la calle. Daniela sabía que Camila era su novia, o al menos eso parecía.
El beso terminó después de unos segundos. Camila sonrió mientras decía algo que Daniela no alcanzó a escuchar. El hombre también sonrió. Después los dos comenzaron a caminar hacia una esquina cercana. Daniela seguía parada en el mismo lugar. Su mente estaba procesando lo que acababa de ver. Por un momento pensó que tal vez Alejandro ya no estaba con Camila, pero recordó la noche en el restaurante, la forma en que estaban juntos, la forma en que ella había hablado con él durante la cena. No, pensó Daniela. Eso no parecía una relación terminada. Mientras pensaba en todo esto, Camila y el hombre se detuvieron cerca de un coche estacionado. Volvieron a acercarse, y esta vez el beso fue aún más claro. Daniela sintió una mezcla extraña de emociones, sorpresa, confusión y algo más. Sacó su teléfono del bolso casi sin pensarlo. La cámara se abrió en la pantalla. Durante un segundo dudó. No era su problema. No tenía por qué meterse. Pero entonces recordó la conversación frente al restaurante. Recordó la forma en que Alejandro había preguntado si el bebé era suyo. Recordó la confusión en su rostro. Daniela levantó el teléfono con cuidado. Desde su posición, al otro lado de la calle, podía ver perfectamente a Camila y al hombre. Los dos seguían abrazados junto al coche. Daniela presionó el botón de la cámara. El sonido de la foto fue casi imperceptible entre el ruido del tráfico. Bajó el teléfono lentamente. Miró la imagen en la pantalla. La foto era clara. Se veía perfectamente a Camila besando al hombre. Daniela respiró hondo. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa foto. Guardó el teléfono en su bolso. Al otro lado de la calle, Camila y el hombre se separaron. El hombre abrió la puerta del coche y ella subió. El coche arrancó unos segundos después. Daniela se quedó mirando cómo el vehículo se alejaba entre el tráfico. El viento movió ligeramente su cabello. Apoyó una mano sobre su vientre. El bebé se movió otra vez. Daniela empezó a caminar lentamente por la acera. Mientras avanzaba, su mente seguía repitiendo la escena que acababa de ver. Sabía que esa imagen podía cambiar muchas cosas, pero todavía no estaba segura de qué debía hacer con ella. Mientras tanto, en su oficina, Alejandro estaba terminando una reunión con varios socios de su empresa. La conversación era sobre un nuevo proyecto que estaba creciendo rápidamente. Los números eran buenos. Todo indicaba que el negocio iba en la dirección correcta. Pero cuando la reunión terminó y los socios salieron de la sala, Alejandro se quedó solo mirando la mesa. Su mente volvió a pensar en Daniela y en el bebé. No sabía que, en ese mismo momento, una foto acababa de capturar una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su relación con Camila. Daniela siguió caminando por la acera después de que el coche donde se había subido Camila desapareció entre el tráfico. Sus pasos eran lentos. No por cansancio esta vez, sino porque su mente estaba llena de pensamientos que no sabía cómo ordenar. El ruido de la ciudad seguía a su alrededor. Autos pasando, gente hablando por teléfono, vendedores ambulantes ofreciendo café o comida rápida. Pero Daniela apenas escuchaba nada de eso. Lo único que seguía viendo en su cabeza era la escena que acababa de presenciar. Camila besando a aquel hombre. Daniela sacó su teléfono otra vez mientras caminaba. Miró la pantalla. La foto seguía ahí, clara, sin ninguna duda sobre lo que mostraba. En la imagen se veía perfectamente a Camila con los brazos alrededor del hombre. El beso era evidente. No había forma de interpretarlo de otra manera. Daniela detuvo sus pasos. Se quedó mirando la foto durante varios segundos. Una parte de ella pensaba que debía borrar esa imagen y olvidarse del asunto. Después de todo, su vida ya tenía suficientes complicaciones. Tenía un trabajo demandante, un embarazo avanzado y muchas preocupaciones económicas. No necesitaba meterse en problemas ajenos, pero otra parte de ella no podía ignorar lo que había visto. Recordó la cara de Alejandro aquella noche frente al restaurante. Recordó su voz cuando hizo la pregunta: ¿el bebé es mío? Había una mezcla de confusión y preocupación en su rostro que Daniela no había podido ignorar. Guardó el teléfono en su bolso y siguió caminando. Cada paso parecía empujar sus pensamientos en direcciones diferentes. Cuando llegó a la parada del autobús, se sentó en la banca metálica que estaba bajo un pequeño techo. Había otras 2 personas esperando, pero nadie le prestó atención. Daniela apoyó una mano sobre su vientre. El bebé se movió ligeramente otra vez. Ella sonrió un poco. «Hola, Mateo», murmuró en voz baja. El autobús todavía no llegaba. Daniela volvió a sacar el teléfono. Miró la foto otra vez. Se imaginó por un momento qué pasaría si Alejandro viera esa imagen. Su relación con Camila probablemente terminaría en ese mismo instante. Daniela frunció ligeramente el ceño.
¿Pero realmente era su lugar hacer algo así? Guardó el teléfono otra vez. El autobús llegó unos minutos después. Daniela subió y pagó el pasaje antes de buscar un asiento cerca de la ventana. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de la ciudad, Daniela miraba el movimiento afuera. Las personas caminaban rápido. Los negocios abrían sus puertas. La vida seguía con su ritmo habitual, pero ella seguía pensando en lo mismo. En el restaurante, Camila parecía la novia perfecta, elegante, amable, tranquila, pero la escena en la calle mostraba algo completamente distinto. Daniela respiró hondo. Recordó otra vez el momento en que Alejandro la había encontrado afuera del restaurante después de su turno. Él no parecía un hombre que mereciera una traición así. Tal vez había cometido errores en su relación con Daniela. Tal vez el trabajo siempre había estado antes que muchas cosas, pero nunca había sido una mala persona. El autobús siguió avanzando. Daniela bajó unas cuadras antes de su departamento. El cielo seguía gris, y el aire tenía un ligero olor a lluvia. Caminó despacio hasta el edificio donde vivía. Cuando entró al departamento, dejó el bolso sobre la mesa y se sentó en el sofá. El silencio del lugar volvió a rodearla. Sacó el teléfono otra vez. La foto seguía ahí. Daniela se quedó mirándola varios minutos. En su cabeza seguía el mismo debate. Ignorar todo, o decir la verdad. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador y sacó una botella de agua. Bebió un poco mientras seguía pensando. Después volvió a la sala. Se sentó otra vez. Miró el teléfono. Sabía que no tenía el número de Alejandro guardado, pero había una forma fácil de encontrarlo. Entró a sus contactos antiguos en el correo electrónico. Allí todavía tenía varios números guardados desde hacía tiempo. Pasó el dedo por la pantalla lentamente, hasta que lo encontró. Alejandro Salazar. Daniela se quedó mirando ese nombre durante varios segundos. Habían pasado 6 meses desde la última vez que lo había llamado, y ahora estaba a punto de hacerlo otra vez. Su dedo se acercó al botón de llamada, pero se detuvo. No quería hablar por teléfono. No sabía qué decir exactamente. Además, mostrar la foto sería más claro que cualquier explicación. Daniela abrió la aplicación de mensajes. Escribió el número. Luego abrió la galería del teléfono y seleccionó la imagen. La foto apareció en la pantalla lista para enviarse. Daniela respiró hondo. Antes de presionar el botón, decidió escribir un pequeño mensaje. Sus dedos se movieron lentamente sobre la pantalla. Creo que deberías ver esto. Se quedó mirando el mensaje unos segundos. Después miró la foto otra vez. La imagen era clara. Camila y aquel hombre besándose sin ninguna duda. Daniela apoyó la espalda en el sofá. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Sabía que ese mensaje podía cambiar muchas cosas. Tal vez Alejandro se enfadaría. Tal vez pensaría que Daniela estaba intentando causar problemas en su relación. Pero también sabía que lo que estaba enviando era simplemente la verdad. Miró el botón de enviar. Dudó un segundo más. Y finalmente lo presionó. El mensaje salió. La foto se envió. Daniela dejó el teléfono sobre la mesa frente al sofá. El silencio del departamento volvió a llenarlo todo. Ahora solo quedaba esperar. Mientras tanto, en la oficina de Alejandro, la tarde avanzaba con normalidad. Estaba revisando algunos documentos cuando su teléfono vibró sobre el escritorio. Alejandro levantó la mirada. Vio una notificación de un número que no tenía guardado. Frunció ligeramente el ceño. Tomó el teléfono. Abrió el mensaje. La imagen tardó un segundo en cargar completamente, y cuando finalmente apareció en la pantalla, Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se detenía por completo. Alejandro estaba sentado en su oficina cuando abrió el mensaje que había llegado a su teléfono. Al principio pensó que era algún contacto de trabajo o tal vez una promoción de algún servicio. El número no estaba guardado en su agenda, así que no esperaba nada importante. Pero cuando la imagen terminó de cargar en la pantalla, su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se quedaron fijos en la foto. Durante un segundo, pensó que estaba viendo mal. Acercó el teléfono a su rostro. La imagen era clara, demasiado clara. En la foto aparecía Camila. No había duda. El vestido claro, el cabello largo, la forma de su rostro. Todo coincidía perfectamente. Pero no estaba sola. Camila estaba besando a otro hombre. El beso no parecía casual ni rápido. Era un beso cercano, con los brazos alrededor del cuerpo del otro. El hombre tenía una mano apoyada en la cintura de ella. Alejandro sintió una presión fuerte en el pecho. Miró la foto otra vez. Su mente empezó a buscar cualquier explicación posible. Tal vez era una foto vieja. Tal vez estaba sacada de contexto. Tal vez, pero no había ninguna señal de que fuera una imagen antigua. La calle parecía activa, llena de autos pasando. El lugar parecía una avenida común de la ciudad,
Y Camila parecía completamente cómoda en esa situación. Alejandro respiró lentamente, intentando entender lo que estaba viendo. Entonces recordó que el mensaje no solo tenía la foto, también había un texto. «Creo que deberías ver esto». Alejandro leyó la frase otra vez. Su mente empezó a conectar las piezas. El número que envió el mensaje, la foto, la situación. Alejandro revisó el número. Lo miró con más atención. Entonces algo en su memoria se activó. Ese número le resultaba familiar. No estaba guardado, pero lo había visto antes. Alejandro abrió su lista de llamadas antiguas en el teléfono. Buscó durante unos segundos, y entonces lo encontró. Daniela. Ese número había sido suyo. Alejandro sintió otro golpe en el pecho. Así que había sido ella quien envió la foto. Se recostó lentamente en la silla de su oficina. Su mirada volvió a la pantalla. La imagen seguía ahí. Camila besando a otro hombre. Alejandro dejó el teléfono sobre el escritorio por un momento. Apoyó ambas manos sobre su rostro. Trató de ordenar sus pensamientos. Recordó la noche en el restaurante. Recordó cómo Camila había actuado tranquila cuando hablaron de Daniela. Recordó las palabras que ella había dicho. «No dejes que las dudas de otros arruinen lo que tenemos». Alejandro abrió los ojos. Tomó el teléfono otra vez. Volvió a mirar la foto. Esta vez prestó atención al hombre que estaba con Camila. Era alto. Vestía bien. Parecía alguien seguro de sí mismo. Alejandro no lo reconocía, pero lo que sí estaba claro era la cercanía entre los dos. Ese no era un beso accidental. Era un beso de dos personas que se conocían bien. El teléfono vibró otra vez en su mano. Alejandro miró la pantalla. Era una llamada. Camila. El nombre apareció iluminado. Alejandro se quedó mirando la pantalla sin responder. El teléfono siguió vibrando. La llamada terminó después de unos segundos. Alejandro dejó el teléfono sobre el escritorio. Miró la foto una vez más. Sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. Confusión, enojo, decepción. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana de su oficina. Desde ahí se veía la ciudad extendiéndose en todas direcciones. Los autos se movían como pequeñas luces entre las avenidas. La vida seguía normal para todos, pero para él, algo acababa de cambiar. Mientras tanto, en su departamento, Camila caminaba por la sala con el teléfono en la mano. Había intentado llamar a Alejandro, pero él no había respondido. Frunció ligeramente el ceño. Eso no era normal. Alejandro casi siempre contestaba sus llamadas. Camila caminó hacia la mesa donde estaba su laptop abierta. En la pantalla todavía estaban los documentos financieros que había estado revisando antes. El plan con Ricardo seguía en marcha, pero necesitaba que Alejandro firmara ciertos papeles pronto. Tomó el teléfono otra vez. Envió un mensaje. «¿Todo bien?» Esperó unos segundos. No hubo respuesta. Camila se sentó en el sofá. Algo no se sentía bien. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Daniela estaba sentada en silencio. El teléfono estaba sobre la mesa frente a ella. Habían pasado varios minutos desde que envió el mensaje. Todavía no había recibido respuesta. Daniela respiró profundamente. No sabía qué estaba pasando del otro lado. Tal vez Alejandro estaba trabajando. Tal vez aún no había visto el mensaje. O tal vez ya lo había visto y estaba tratando de entender lo que significaba. Daniela apoyó una mano sobre su vientre. El bebé se movió ligeramente. Ella sonrió con suavidad. «Tranquilo, Mateo», dijo en voz baja, pero en su mente también había preguntas. ¿Cómo reaccionaría Alejandro? ¿Creería en la foto? ¿Pensaría que ella estaba intentando causar problemas? Mientras tanto, en la oficina, Alejandro volvió a sentarse en su silla. Tomó el teléfono otra vez. Abrió la conversación con el número que había enviado la foto. Escribió un mensaje. ¿Dónde fue tomada esta foto? Se quedó mirando la pantalla unos segundos. Luego presionó enviar. El mensaje salió inmediatamente. Alejandro apoyó el teléfono sobre el escritorio y se quedó mirando la pantalla. Sabía que la respuesta a esa pregunta podía cambiar muchas cosas. Y por primera vez desde que empezó todo, sentía que la verdad estaba empezando a aparecer frente a él. El mensaje que Alejandro envió quedó en la pantalla de su teléfono mientras esperaba la respuesta. La oficina estaba en silencio. Afuera, en el pasillo, todavía se escuchaban algunos pasos de empleados que terminaban su jornada, pero dentro del despacho, todo parecía detenido. Alejandro no apartaba la mirada del teléfono. Habían pasado solo unos segundos, pero a él le parecían minutos. Finalmente la pantalla se iluminó. Un nuevo mensaje llegó. Daniela había respondido. «La tomé hoy en la mañana, cerca de la cafetería que está en la Avenida Reforma». Alejandro sintió un peso en el estómago. Hoy,
Eso significaba que la imagen era reciente. No había ninguna duda sobre eso. Volvió a abrir la foto. La miró otra vez con más atención. Cada detalle parecía más evidente ahora. Camila abrazando a ese hombre, los dos completamente tranquilos en medio de la calle. Alejandro apretó la mandíbula. Su teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje de Daniela. No te envié esto para causar problemas. Solo pensé que debías saberlo. Alejandro leyó la frase 2 veces. Por un momento no supo qué responder. Recordó la conversación que había tenido con Daniela la noche del restaurante. Recordó su expresión cuando él le preguntó por el bebé. Había algo honesto en ella. Algo que ahora empezaba a tomar más sentido. Alejandro escribió un mensaje. Gracias por decírmelo. Presionó enviar. Después dejó el teléfono sobre el escritorio. Se levantó lentamente de la silla. Sentía el cuerpo tenso. No podía quedarse sentado pensando en eso. Necesitaba respuestas. Tomó las llaves del auto y salió de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo, su mente seguía repitiendo la misma imagen. Camila besando a otro hombre. Cuando llegó al estacionamiento subió al auto sin perder tiempo. Encendió el motor. Mientras salía del edificio tomó el teléfono otra vez. Buscó el contacto de Camila. Marcó. El teléfono sonó varias veces. Finalmente Camila contestó. Hola, dijo con su voz habitual. Alejandro no habló de inmediato. Camila notó el silencio. ¿Alejandro? Necesitamos hablar, dijo él finalmente. Camila frunció el ceño, aunque él no podía verla. ¿Todo bien? No. Hubo un pequeño silencio. ¿Dónde estás?, preguntó Alejandro. En mi departamento. Voy para allá. Alejandro colgó antes de que Camila pudiera decir algo más. El auto avanzaba por las calles de la ciudad mientras el tráfico de la tarde comenzaba a disminuir. Alejandro manejaba con la mirada fija en el camino, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba cada conversación que había tenido con Camila durante las últimas semanas. Recordaba cómo ella había hablado sobre vivir juntos, sobre inversiones, sobre el futuro. Y ahora aquella foto estaba frente a él como una grieta en todo lo que creía. 20 minutos después, el auto se detuvo frente al edificio de Camila. Alejandro salió sin siquiera mirar alrededor. El portero lo saludó como siempre. «Buenas tardes, señor». Alejandro apenas respondió con un gesto. Entró al elevador y presionó el botón del piso. Los segundos dentro del elevador parecían largos. Cuando las puertas se abrieron, caminó directo hacia el departamento de Camila. Tocó la puerta. Camila abrió casi de inmediato. Tenía una expresión preocupada. «¿Qué pasa?», preguntó. Alejandro entró sin responder. La puerta se cerró detrás de él. Camila lo observó con atención. Alejandro sacó el teléfono del bolsillo. Lo desbloqueó. Abrió la foto y se la mostró. Camila miró la pantalla. Durante una fracción de segundo su rostro cambió. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Alejandro lo notó. Luego Camila levantó la mirada rápidamente. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó. Alejandro cruzó los brazos. «Contesta la pregunta». Camila respiró hondo. «No es lo que parece». Alejandro soltó una pequeña risa sin humor. «¿En serio?». Camila caminó hacia la mesa y dejó su bolso. «Ese hombre es un amigo». Alejandro levantó una ceja. «¿Un amigo al que besas en medio de la calle?». Camila lo miró fijamente. «No fue un beso así». Alejandro levantó el teléfono otra vez. «La foto dice otra cosa». Camila caminó hacia él. «Alejandro, tienes que confiar en mí». Alejandro negó lentamente con la cabeza. «Eso intentó». Camila cruzó los brazos. «Entonces escucha». Alejandro esperó. Camila tomó aire antes de hablar. «Ricardo es alguien que conozco desde hace tiempo». Alejandro frunció el ceño. «¿Ricardo?». Camila asintió. «Es un amigo cercano». Alejandro la miró con incredulidad. «Los amigos no se besan así». Camila dudó un segundo. «Fue un error». Alejandro apretó la mandíbula. «¿Un error?». Camila dio un paso más cerca. «Alejandro». Fue algo sin importancia. Pero la frase solo hizo que la expresión de Alejandro se endureciera. «Sin importancia». Repitió esas palabras en su mente. Entonces recordó algo. Los documentos que Camila había mencionado. Las inversiones. La conversación en su oficina. Alejandro miró alrededor del departamento. Sobre la mesa estaba la laptop de Camila abierta. La pantalla mostraba varios archivos. Alejandro caminó hacia ella. Camila lo siguió con la mirada. «¿Qué haces?», preguntó. Alejandro miró la pantalla. Reconoció inmediatamente algunos números. Eran datos financieros. Datos de su empresa. Alejandro giró lentamente la cabeza hacia Camila. «¿Por qué tienes esto?». Camila se quedó en silencio. La tensión en la habitación se volvió pesada. Alejandro volvió a mirar la pantalla. Luego volvió a mirar a Camila.
y en ese momento empezó a entender que aquella foto no era el único problema que estaba descubriendo. El silencio dentro del departamento de Camila se volvió pesado. Alejandro seguía mirando la pantalla de la laptop sobre la mesa. Los números que aparecían ahí no eran simples datos al azar. Él los conocía demasiado bien. Eran informes financieros de una de sus empresas, documentos internos que no deberían estar en manos de nadie fuera de su oficina. Alejandro levantó la mirada lentamente. «¿Por qué tienes esto?», repitió con voz más firme. Camila se quedó quieta durante un segundo. Sus ojos pasaron de la pantalla a Alejandro, tratando de medir la situación. «Son solo archivos que estaba revisando», respondió finalmente. Alejandro frunció el ceño. «¿Revisando?». Camila dio un paso hacia la mesa y cerró la laptop con calma. «Te dije que quería aprender más sobre inversiones». Alejandro cruzó los brazos. «Una cosa es aprender y otra muy diferente es tener documentos de mi empresa en tu computadora». Camila sostuvo su mirada. «Tú mismo dijiste que podíamos revisar cosas juntos». Alejandro negó lentamente con la cabeza. «No dije que podías sacar información interna». El ambiente se volvió más tenso. Camila respiró hondo. «Alejandro, estás exagerando». Alejandro dio un paso más cerca. «¿Exagerando?». Camila levantó ligeramente la barbilla. «Sí». Alejandro abrió el teléfono otra vez y volvió a mostrar la foto. «¿También estoy exagerando con esto?». Camila miró la imagen otra vez. Su expresión se endureció un poco. «Te dije que fue un error». Alejandro guardó el teléfono en el bolsillo. «Entonces dime algo». Camila esperó. «¿Quién es Ricardo?». Camila cruzó los brazos otra vez. «Ya te lo dije. Es un amigo». Alejandro la observó con atención. Algo en su forma de hablar había cambiado. Ya no parecía nerviosa, sino más bien calculando cada palabra. En ese momento el teléfono de Camila vibró sobre la mesa. Los dos miraron hacia el aparato. La pantalla se iluminó. En ella apareció un nombre: Ricardo. Alejandro no dijo nada. Camila tampoco. El teléfono seguía vibrando. Alejandro levantó la mirada lentamente hacia ella. «Contesta». Camila dudó. El teléfono dejó de vibrar. Un segundo después volvió a sonar. Alejandro señaló el teléfono con la cabeza. «Contesta». Camila tomó el teléfono. Durante un instante pensó en rechazar la llamada, pero Alejandro estaba mirando cada uno de sus movimientos. Finalmente respondió. «¿Hola?». La voz de Ricardo se escuchó claramente desde el otro lado. «¿Todo bien?». Camila caminó unos pasos alejándose de Alejandro, pero él podía escuchar igual. «Sí, todo bien», respondió ella. Ricardo continuó. «¿Ya hablaste con él sobre los documentos?». Camila cerró los ojos un segundo. Alejandro sintió un golpe en el pecho al escuchar esa frase. «¿Camila?», preguntó Ricardo al notar el silencio. Camila miró a Alejandro. Él seguía completamente quieto. «Sí», dijo finalmente. «Estoy hablando con él ahora». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. «¿Ahora?», respondió Ricardo con sorpresa. Camila tragó saliva. «Sí». Ricardo bajó la voz. Eso no estaba en el plan. Alejandro dio un paso hacia ella. «Dile que venga», dijo con voz firme. Camila lo miró. Ricardo escuchó algo del otro lado. «¿Qué está pasando?». Camila respiró hondo. «Alejandro quiere hablar contigo». El silencio del otro lado fue más largo esta vez. Finalmente Ricardo respondió. «Voy para allá». La llamada terminó. Camila bajó lentamente el teléfono. La tensión en la habitación se volvió aún más pesada. Alejandro la miraba sin apartar los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó. Camila no respondió de inmediato. Alejandro continuó. «¿Desde antes de conocerme?». Camila suspiró. «No lo entenderías». Alejandro soltó una risa corta. «Inténtalo». Camila lo miró fijamente. «Las cosas no siempre son como parecen, Alejandro». Alejandro negó con la cabeza. «Eso ya lo estoy viendo». Camila caminó hacia la ventana. Desde ahí se veían las luces de la ciudad encendiéndose lentamente. «Pensé que sería más fácil», dijo finalmente. Alejandro frunció el ceño. «¿Más fácil qué?». Camila se giró para mirarlo. «Convencerte». Las palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro sintió que la presión en su pecho crecía. «¿Convencerme de qué?». Camila no respondió. En ese momento alguien tocó la puerta del departamento. Los dos miraron hacia la entrada. Camila caminó lentamente hasta la puerta. Alejandro la siguió con la mirada. Cuando Camila abrió, un hombre alto apareció en el marco. Era el mismo hombre de la foto, Ricardo. Entró al departamento con paso tranquilo, como si no fuera la primera vez que estaba ahí. Miró primero a Camila, luego a Alejandro. «Así que tú eres Alejandro», dijo con una sonrisa ligera. Alejandro lo observó sin responder. Ricardo caminó hacia el centro de la sala. «Tengo que admitir algo», dijo mientras se acomodaba la chaqueta.
Esto se adelantó un poco más de lo que esperaba. Alejandro lo miró fijamente. ¿Quién eres? Ricardo levantó una ceja. Ya lo escuchaste por teléfono, Ricardo. Alejandro cruzó los brazos. Eso no responde la pregunta. Ricardo sonrió con calma. Digamos que soy alguien que ve oportunidades. Alejandro sintió que su paciencia se estaba agotando. ¿Y cuál era la oportunidad aquí? Ricardo miró a Camila por un momento antes de responder. Tú. Alejandro frunció el ceño. Ricardo continuó con la misma calma. Tu dinero. La habitación quedó en silencio. Camila no dijo nada. Ricardo caminó lentamente alrededor de la mesa donde estaba la laptop. Tu empresa ha crecido mucho en los últimos años, dijo. Alejandro lo miraba sin parpadear. Ricardo se detuvo frente a él. Y las personas exitosas como tú a veces confían demasiado. Alejandro apretó los puños. Ricardo sonrió ligeramente. Por eso este plan era tan simple. Miró a Camila otra vez. Ella se acerca. Se gana tu confianza. Tú firmas algunos documentos sin prestar demasiada atención. Alejandro sintió un golpe de rabia subir por su pecho. Ricardo terminó la frase con tranquilidad. Y nosotros desaparecemos con una buena parte de tu dinero. El silencio en la habitación se volvió tan pesado que parecía ocupar todo el espacio. Alejandro comprendió en ese instante que Daniela no solo le había enviado una foto, le había mostrado el comienzo de una verdad mucho más peligrosa. El aire dentro del departamento parecía más pesado que antes. Alejandro permanecía de pie frente a Ricardo y Camila, tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar. Durante varios segundos nadie habló. El sonido lejano de los autos en la calle se filtraba por la ventana, pero dentro de la sala todo estaba congelado. Ricardo fue el primero en romper el silencio. No pongas esa cara, dijo con una sonrisa ligera mientras caminaba lentamente por la sala. Esto pasa más seguido de lo que imaginas. Alejandro no se movió. Sus ojos estaban fijos en él. Camila permanecía cerca de la mesa, con los brazos cruzados. Su expresión ya no tenía la suavidad de antes. Ahora parecía fría, casi distante. Alejandro finalmente habló. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Ricardo se encogió de hombros. Algunos meses. Alejandro miró a Camila. ¿Desde antes de conocerme? Camila sostuvo su mirada. Sí. La respuesta fue directa, sin rodeos. Alejandro sintió un golpe fuerte en el pecho. Durante un momento recordó la primera vez que había visto a Camila en aquella gala empresarial. Recordó cómo ella había sonreído, cómo había iniciado la conversación, cómo parecía tan interesada en él. Ahora todo tenía otro significado. Ricardo se sentó en una de las sillas con total tranquilidad. La idea era sencilla, explicó. Camila se acercaba a ti. Tú confiabas en ella. Después empezaban a hablar de negocios, inversiones, oportunidades. Alejandro apretó la mandíbula. Y yo firmaba algo que no debía. Ricardo levantó una mano como si estuviera explicando algo obvio. Exactamente. Alejandro miró la laptop cerrada sobre la mesa. Los documentos que Camila había estado revisando. Ahora todo encajaba. Ricardo continuó hablando con la misma calma. En unos días pensábamos presentarte un par de papeles mezclados entre otros contratos normales. Alejandro lo miró fijamente. ¿Y cuánto dinero pensaban llevarse? Ricardo sonrió. Lo suficiente para desaparecer cómodamente. Alejandro sintió la rabia subir por su pecho. Miró a Camila otra vez. ¿Todo este tiempo fue mentira? Camila no respondió de inmediato. Finalmente habló. No todo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Camila suspiró. Al principio sí era solo parte del plan. Ricardo la miró con una expresión de advertencia. Pero Camila continuó. Luego las cosas se volvieron más complicadas. Alejandro la observó con atención. ¿Complicadas cómo? Camila no respondió. Ricardo se levantó de la silla. Eso no importa ahora. Alejandro lo ignoró. Miraba directamente a Camila. ¿Te arrepentiste? Camila bajó la mirada por un momento. Ricardo intervino rápidamente. No escuches ese tipo de cosas, dijo con tono firme. Aquí lo importante es lo que ya sabes. Alejandro lo miró con frialdad. Sí, lo sé. Ricardo sonrió otra vez. Entonces no hay mucho más que discutir. Alejandro levantó una ceja. ¿Ah, no? Ricardo se metió las manos en los bolsillos. El plan ya no va a funcionar. Alejandro cruzó los brazos. Eso es lo único que te preocupa. Ricardo inclinó ligeramente la cabeza. Por supuesto. Camila guardaba silencio. Alejandro caminó hacia la mesa y abrió la laptop otra vez. Los archivos seguían ahí. Datos financieros. Información interna de su empresa. Alejandro cerró la computadora lentamente. Esto es suficiente para denunciar a los dos. Ricardo no pareció preocupado. No exageres. Alejandro lo miró con incredulidad.
Intentaron robar millones de dólares. Ricardo levantó las manos con calma. Intentamos, sí, pero no lo hicimos. Alejandro sintió que su paciencia se estaba agotando. Ricardo caminó hacia la puerta. Además, dudo que quieras un escándalo público. Alejandro lo observó. Ricardo sonrió. Empresario millonario engañado por su novia. Los medios amarían esa historia. Alejandro apretó los puños. Ricardo abrió la puerta. Te recomiendo que olvides todo esto. Camila lo miró. Ricardo continuó. Nosotros nos iremos por nuestro lado y tú por el tuyo. Alejandro no respondió. Ricardo dio un paso hacia el pasillo, pero antes de salir se detuvo. Ah, por cierto. Alejandro levantó la mirada. Deberías agradecerle a quien te envió esa foto. Alejandro frunció el ceño. Porque si no fuera por eso, probablemente ya habrías firmado los documentos. Ricardo sonrió una última vez. Y nosotros ya estaríamos muy lejos. Luego salió del departamento. La puerta quedó abierta unos segundos antes de que Camila la cerrara lentamente. El silencio volvió a llenar la sala. Alejandro y Camila quedaron frente a frente. Ninguno hablaba. Finalmente Alejandro rompió el silencio. Así que todo fue una mentira. Camila negó lentamente. No todo. Alejandro soltó una risa amarga. ¿En serio? Camila lo miró con una expresión que ahora parecía cansada. No esperaba que las cosas terminaran así. Alejandro respondió con frialdad. Yo tampoco. Camila caminó hacia el sofá y tomó su bolso. Supongo que ahora ya sabes la verdad. Alejandro no dijo nada. Camila se detuvo frente a la puerta. Antes de salir lo miró una última vez. Cuídate, Alejandro. La puerta se cerró detrás de ella. Alejandro se quedó solo en medio del departamento. Durante varios minutos no se movió. Su mente repasaba todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Las cenas, las conversaciones, las promesas. Todo había sido parte de un plan. Finalmente sacó su teléfono del bolsillo. Abrió la conversación con Daniela. La foto seguía ahí. Alejandro miró la imagen otra vez. Por primera vez desde que había recibido ese mensaje, entendió algo con claridad. Si Daniela no hubiera enviado esa foto, probablemente habría perdido mucho más que una relación. El departamento de Camila quedó en silencio después de que ella cerró la puerta. Alejandro permanecía en el mismo lugar, mirando hacia la entrada como si esperara que alguien regresara. Pero nadie volvió. La luz de la tarde entraba por la ventana y dibujaba sombras largas en el suelo. Todo parecía demasiado tranquilo para lo que acababa de pasar. Alejandro respiró profundamente. Sentía una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Había rabia, decepción y también una sensación extraña de alivio. Si Daniela no hubiera enviado esa foto, probablemente en unos días habría firmado los documentos que Camila le estaba preparando. Y entonces todo habría sido mucho peor. Alejandro caminó lentamente hasta la mesa donde estaba la laptop. La cerró y la dejó sobre la superficie de madera. Luego tomó su teléfono. Tenía varias llamadas perdidas y algunos mensajes del trabajo, pero su mente estaba concentrada en otra cosa. Necesitaba actuar rápido. Salió del departamento sin decir nada más. Bajó en el elevador y caminó directo hacia su auto. Cuando se sentó frente al volante, encendió el teléfono otra vez. Marcó un número. La llamada fue respondida después de unos segundos. ¿Alejandro? Se escuchó la voz de Jorge. Necesito verte, dijo Alejandro. ¿Ahora? Sí. La voz de Alejandro sonaba más seria de lo normal. Jorge lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Es largo de explicar. Estoy en camino a la oficina. Está bien, dijo Jorge. Te espero. Alejandro arrancó el auto. Mientras conducía por la ciudad, el cielo comenzaba a oscurecer. Las luces de los edificios y los autos se encendían poco a poco. El tráfico avanzaba lento, pero Alejandro apenas lo notaba. Su cabeza seguía repasando cada palabra que Ricardo había dicho. Tu dinero. Era eso. Todo había sido por dinero. 30 minutos después, Alejandro entró al estacionamiento del edificio de su empresa. Subió rápidamente hasta su oficina. Jorge ya estaba ahí, sentado frente al escritorio con una expresión curiosa. Alejandro entró sin decir nada. Jorge se levantó. Ahora sí me preocupaste, dijo. ¿Qué pasó? Alejandro dejó las llaves sobre la mesa y sacó su teléfono. Primero mira esto. Le mostró la foto que Daniela había enviado. Jorge observó la pantalla unos segundos. ¿Camila? Preguntó sorprendido. Alejandro asintió. ¿Quién es el tipo? Ricardo. Jorge levantó la mirada. ¿Ricardo? Alejandro respiró hondo. El hombre con el que estaba planeando robarme. Jorge se quedó en silencio. Alejandro comenzó a contar todo lo que había pasado en el departamento de Camila. La conversación, los documentos, la confesión de Ricardo. Jorge escuchaba sin interrumpir. Cuando Alejandro terminó,
El silencio volvió a llenar la oficina. Jorge cruzó los brazos. Vaya. Alejandro caminó hacia la ventana. Si Daniela no me enviaba esa foto, probablemente habría firmado esos documentos en unos días. Jorge negó lentamente con la cabeza. Te lo dije. Alejandro lo miró. Sí, lo sé. Jorge suspiró. Bueno, al menos se equivocaron. Alejandro frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A que intentaron engañar a la persona equivocada. Alejandro volvió al escritorio. Necesitamos revisar todos los accesos de información de la empresa. Jorge asintió. Lo haré ahora mismo. Jorge abrió su laptop y comenzó a revisar varios sistemas de seguridad. Mientras tanto, Alejandro volvió a mirar la foto en su teléfono, la imagen que Daniela había tomado. Durante unos segundos pensó en ella. Pensó en el restaurante, en el embarazo, en la conversación que habían tenido en la calle. Algo dentro de él comenzó a sentirse diferente. Pero antes de pensar en eso, había algo más urgente. Jorge levantó la mirada desde la laptop. Buenas noticias. ¿Qué encontraste?, preguntó Alejandro. No parece que hayan logrado acceder a nada importante. Alejandro soltó un pequeño suspiro. Jorge continuó. Pero voy a cambiar todas las claves de acceso y bloquear cualquier intento de entrar al sistema. Hazlo. Jorge siguió trabajando en la computadora. La oficina quedó en silencio otra vez. Después de unos minutos, Jorge volvió a hablar. ¿Vas a denunciar esto? Alejandro pensó unos segundos. Podría hacerlo. Jorge lo observó. Pero no creo que valga la pena convertirlo en un escándalo público. Jorge asintió. Tiene sentido. Alejandro miró su teléfono otra vez. La conversación con Daniela seguía abierta. Jorge notó su expresión. ¿Fue ella quien envió la foto? Sí. Jorge sonrió ligeramente. Entonces te salvó de un gran problema. Alejandro no respondió de inmediato. Miró la imagen una vez más. Sí, dijo finalmente. Lo hizo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Camila caminaba por una calle oscura con el teléfono en la mano. Había salido del departamento después de hablar con Alejandro. Ahora estaba esperando junto a la acera. Un auto negro se detuvo frente a ella. Ricardo estaba dentro. Camila abrió la puerta y subió. El auto arrancó inmediatamente. Ricardo miró hacia adelante mientras conducía. Bueno, dijo. Eso no salió como esperábamos. Camila no respondió. Ricardo la miró de reojo. ¿Te arrepientes? Camila tardó unos segundos en contestar. No. Ricardo sonrió. Entonces buscaremos otra oportunidad. Camila miró por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente frente a sus ojos, pero en su mente no estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en Alejandro y en cómo todo había terminado antes de lo que esperaba. Mientras tanto, Alejandro seguía en su oficina, mirando la foto en su teléfono. Sabía que había perdido algo esa noche, pero también sabía que alguien más había aparecido justo a tiempo para evitar que perdiera mucho más. La noche ya estaba avanzada, cuando Alejandro finalmente salió del edificio de su empresa. Las luces de la ciudad brillaban sobre el asfalto húmedo. Había llovido un poco durante la tarde y el aire se sentía más fresco. Caminó hacia su auto con el teléfono todavía en la mano. La conversación con Daniela seguía abierta en la pantalla. La foto estaba ahí, como si todo hubiera ocurrido hace apenas unos segundos. Alejandro respiró profundamente. Durante horas había estado ocupado resolviendo asuntos de la empresa con Jorge. Cambiaron claves de seguridad, revisaron accesos a información interna y confirmaron que Camila no había logrado obtener nada realmente importante. El peligro había pasado, pero ahora que el trabajo había terminado, su mente volvió al mismo lugar. Daniela, la mujer que había enviado aquella foto. La mujer que también estaba embarazada. Alejandro se sentó en el auto y apoyó la cabeza contra el respaldo durante unos segundos. Recordó la noche en el restaurante. Recordó la sorpresa en el rostro de Daniela cuando lo vio sentado con Camila. Recordó la conversación en la calle. ¿El bebé es mío? La pregunta había quedado en el aire desde entonces. Alejandro levantó el teléfono. Escribió un mensaje. ¿Podemos hablar? Lo leyó una vez antes de enviarlo. Luego presionó el botón. El mensaje salió inmediatamente. Alejandro dejó el teléfono sobre el asiento del copiloto y arrancó el auto. Mientras conducía por la ciudad, el tráfico era mucho más ligero que durante el día. Las calles estaban casi vacías en algunas zonas. Pasaron unos minutos. El teléfono vibró. Alejandro lo tomó rápidamente. Era Daniela. Su respuesta era corta. Sí. Alejandro volvió a escribir. ¿Dónde estás? Pasaron unos segundos antes de que llegara la respuesta. En casa. Alejandro miró la dirección que aparecía en el mensaje.
Era el mismo edificio donde la había dejado el taxi aquella noche frente al restaurante. Alejandro giró el volante. El auto avanzó hacia esa zona de la ciudad. Durante el camino, Alejandro sentía una mezcla extraña de emociones. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado cerca de Daniela en un momento tranquilo. Su última conversación había sido tensa. Ahora todo era diferente. 15 minutos después, el auto se detuvo frente al edificio antiguo donde vivía Daniela. No era un lugar lujoso ni moderno. Era sencillo, con una entrada pequeña y una luz amarilla sobre la puerta. Alejandro bajó del auto. Miró hacia las ventanas del edificio. Respiró profundamente antes de caminar hacia la entrada. Subió por las escaleras hasta el segundo piso. La puerta del departamento estaba frente a él. Alejandro levantó la mano y tocó suavemente. Pasaron unos segundos. La puerta se abrió. Daniela apareció en el marco. Llevaba ropa cómoda y el cabello recogido. Su expresión era tranquila, pero sus ojos mostraban algo de cansancio. «Hola», dijo. «Hola», respondió Alejandro. Durante un momento ninguno habló. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que habían estado frente a frente sin tensión inmediata. Daniela se hizo a un lado. «Pasa». Alejandro entró al pequeño departamento. El lugar era sencillo pero ordenado. Un sofá, una mesa pequeña y una televisión vieja ocupaban la sala. La luz cálida del techo iluminaba todo suavemente. Daniela cerró la puerta. Alejandro se quedó de pie unos segundos. «Gracias por la foto», dijo finalmente. Daniela lo miró. «No era mi intención meterme en tu vida». Alejandro negó con la cabeza. «Si no me la hubieras enviado, probablemente habría cometido un error muy grande». Daniela asintió ligeramente. «Me imaginé algo así». Alejandro la observó unos segundos. Daniela parecía más cansada que la última vez que la vio en el restaurante. El embarazo era mucho más evidente ahora. Alejandro miró su vientre. El silencio volvió a llenar la habitación. Daniela lo notó. «¿Quieres sentarte?», preguntó. Alejandro asintió. Los dos se sentaron frente a frente en el pequeño sofá. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Alejandro rompió el silencio. «Lo siento». Daniela levantó ligeramente las cejas. «¿Por qué?». «Por todo». Daniela lo observó con atención. Alejandro continuó. «Por cómo terminó nuestra relación». Daniela suspiró suavemente. «Eso ya pasó». Alejandro negó lentamente. «Sí, pero ahora entiendo muchas cosas que antes no veía». Daniela no respondió. Alejandro miró el suelo unos segundos antes de levantar la vista otra vez. «Hay algo que todavía necesito saber». Daniela ya sabía qué pregunta venía. Su mano descansaba sobre su vientre. Alejandro habló con calma. «El bebé». Daniela mantuvo la mirada fija en él. Alejandro continuó. «Necesito saber si es mío». El silencio volvió a llenar el departamento. Esta vez fue más largo. Daniela bajó la mirada hacia su vientre. Su mano se movió lentamente sobre la tela de su ropa. Después levantó los ojos nuevamente. Alejandro la observaba con atención. La respuesta a esa pregunta había estado esperando durante semanas. Daniela respiró profundamente, pero antes de responder, sus ojos mostraron algo que Alejandro no esperaba. No era solo duda, era una mezcla de emociones que él no lograba descifrar todavía. Y esa mirada dejó claro que la respuesta no sería tan simple como él imaginaba. El pequeño departamento de Daniela estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido lejano de algunos autos pasando por la calle. Alejandro estaba sentado frente a ella en el sofá, esperando una respuesta que sentía que podía cambiar muchas cosas. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿El bebé es mío? Daniela mantenía una mano sobre su vientre mientras miraba a Alejandro. Su respiración era tranquila, pero sus ojos mostraban que esa conversación no era fácil para ella. Durante varios segundos ninguno habló. Alejandro podía sentir cómo su propio corazón latía más rápido. No sabía exactamente qué esperaba escuchar, pero sabía que necesitaba saber la verdad. Daniela finalmente bajó la mirada hacia su vientre. Mateo se movió ligeramente dentro de ella. Ese pequeño movimiento pareció darle un momento para pensar. Luego levantó la mirada otra vez. Alejandro seguía esperando. Daniela habló con calma. «Cuando descubrí que estaba embarazada, tú y yo todavía estábamos juntos». Alejandro sintió un pequeño nudo en el pecho. Daniela continuó. «Al principio pensé en decírtelo». Alejandro no apartaba la mirada de ella, pero después recordé cómo habíamos terminado. La discusión, la puerta cerrándose, el silencio que vino después. Daniela respiró hondo, y pensé que tal vez era mejor seguir sola. Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?». Daniela lo miró con sinceridad. «Porque no quería que pensaras que estaba intentando obligarte a quedarte conmigo». Alejandro bajó la mirada por un momento. «Nunca pensé eso de ti». Daniela sonrió ligeramente.
Tal vez ahora no, pero en ese momento todo estaba demasiado roto entre nosotros. El silencio volvió por unos segundos. Alejandro volvió a levantar la vista. Entonces, ¿es mío? Daniela lo observó con calma. Sí, la palabra fue clara. Alejandro sintió que algo dentro de él se detenía por un momento. No dijo nada. Daniela continuó hablando suavemente. Pero hay algo más que necesitas saber. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosa? Daniela dudó un segundo antes de responder. Cuando me fui de tu departamento aquella noche, no fue solo por la discusión. Alejandro la miró con atención. Daniela continuó. Ese día había ido a decirte algo importante. Alejandro sintió una sensación extraña. ¿Qué cosa? Daniela lo miró directamente a los ojos. Que estaba embarazada. El silencio volvió a llenar la sala. Alejandro se quedó completamente quieto. La información llegó a su mente como un golpe inesperado. Daniela siguió hablando. Pero cuando llegué, tú estabas hablando por teléfono con uno de tus socios. Alejandro recordó vagamente esa noche. Una llamada importante. Un contrato. Un cliente extranjero. Daniela continuó. Te escuché decir que en ese momento no tenías tiempo para nada más que el trabajo. Alejandro bajó la mirada. Entonces decidí no decir nada. Daniela suspiró suavemente. Pensé que si no podías hacer espacio para nuestra relación, mucho menos lo harías para un bebé. Alejandro sintió una presión fuerte en el pecho. Nunca me diste la oportunidad de demostrar lo contrario, dijo en voz baja. Daniela lo miró. Tal vez. El bebé volvió a moverse. Daniela apoyó ambas manos sobre su vientre. Alejandro observó ese gesto. Había pasado meses sin saber nada, meses en los que su vida había seguido con normalidad. Mientras tanto, Daniela había enfrentado todo sola. El embarazo, el trabajo, las preocupaciones. Alejandro respiró profundamente. ¿Por qué me enviaste la foto de Camila? Daniela respondió con calma. Porque después de verte esa noche en el restaurante, entendí algo. Alejandro esperó. Que tú merecías saber la verdad. Alejandro recordó la imagen en su teléfono. Camila besando a Ricardo. Recordó la conversación en el departamento. El plan para robarle. Daniela continuó. No sabía si el bebé cambiaría algo entre nosotros, pero sí sabía que nadie merece vivir una mentira. Alejandro guardó silencio. El peso de todo lo que había ocurrido en las últimas semanas parecía caer sobre él al mismo tiempo. Miró el pequeño departamento. Miró a Daniela. Miró el vientre donde estaba su hijo. El mismo hijo que había estado creciendo durante meses sin que él supiera nada. Finalmente habló. Quiero hacer las cosas bien. Daniela lo observó con cautela. Alejandro continuó. No sé qué pasará entre nosotros, pero sí sé algo. Daniela esperó. Ese bebé no va a crecer sin que yo esté presente. Daniela no respondió de inmediato. Sus ojos mostraban sorpresa, pero también algo más. Algo que Alejandro no veía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. El bebé volvió a moverse. Daniela sonrió suavemente. Mateo parece estar de acuerdo. Alejandro soltó una pequeña risa. La primera risa sincera que tenía en días. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Puedo? Daniela entendió lo que quería decir. Asintió. Alejandro colocó lentamente su mano sobre el vientre de Daniela. Durante unos segundos no pasó nada. Luego el bebé se movió. Alejandro sintió el pequeño movimiento bajo su mano. Sus ojos se abrieron ligeramente. Daniela sonrió. Saluda mucho últimamente. Alejandro no apartó la mano. En ese momento entendió algo que nunca había considerado antes. Había pasado meses concentrado en su empresa, en su dinero, en su crecimiento, pero ahora, en ese pequeño departamento sencillo, estaba tocando algo mucho más importante. Y también entendió algo más, que la mujer que había intentado protegerlo de una traición era la misma mujer que siempre había estado de su lado, incluso cuando él no lo había notado. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Pero dentro de ese pequeño departamento, la vida de Alejandro acababa de cambiar por completo.